Qué lindo que es cuando la radio nos regala estos momentos para recordar a los que de verdad cambiaron la historia. Hoy es 6 de febrero y si hablamos de música, el corazón se nos va directo para Jamaica, porque hoy estaría cumpliendo años el gran Bob Marley. Seguro que alguna vez te pasó de estar medio bajón, poner un tema de él y sentir que de golpe todo se acomoda un poquito. Y justamente es eso, que Bob no era solo un tipo que hacía buenas canciones, sino que era un tipo con una misión. Desde sus colinas natales, desde su lugar de nacimiento, nos trajo aquel mensaje de One Love, esa idea de que al final del camino todos somos uno solo y lo único que nos salva en definitiva es estar unidos. Hoy, 6 de febrero, a más de 80 años de su nacimiento, las letras de Bob siguen siendo igual de fuerte. Redemption Song o por ejemplo Three Little Birds son himnos que nos enseñaron que la música es, por sobre todas las cosas, una herramienta de libertad. Así que hoy te invito a que te tomes un minuto, respires profundo y dejes que el ritmo del reggae te limpie un poquito la cabeza, porque como decía el maestro, una cosa buena que tiene la música es que cuando te golpea no sentís el dolor. Subí el volumen, quédate con nosotros, arranca Arriba el Día modo verano y hoy celebramos al rey del reggae. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds, it's by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying this is my message to you. Singing don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Saying don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds, pitch by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying this is my message to you. Meaning don't worry about a thing, worry about a thing, oh, every little thing gonna be alright. Don't worry, singing don't worry about a thing, I won't worry, 'cause every little thing gonna be alright. Justo esta parte de la canción dice que no te preocupes, que todas las cosas van a estar bien. Bueno, ojalá así sea, ¿no? Porque es viernes y encaramos el fin de semana. Buen día, queridos oyentes. Decía, es viernes 6 de febrero de 2026, edición verano de Arriba el Día, este programa que está transitando desde los primeros días de enero su temporada número 11 en el aire de Radio Nuevo Día. Que tengan ustedes un buen viernes. Escuchaban recién a Rodrigo Arredondo haciendo la apertura musical con un clásico de clásicos, Bob Marley. Hoy es un aniversario de su fallecimiento, hoy es el día de Bob Marley, sobre todo en Jamaica. Mi nombre es Leandro Dolan y aquí estamos junto a Héctor Nica Mancilla. Buen día y casi felices vacaciones, Nica. ¿Cómo andamos? Bueno, hay que transitar el viernes, ¿no? Estas 2 horas y pico de aire. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, acá andamos. Todo tranquilo. ¿Tenés el bolso armado? ¿Tenés la heladerita con el hielo bolso que imaginario. te lleva Ah, ok, está bien. El bolso imaginario. Está muy bien. Está armado. ¿Salís de vacaciones hoy cuándo? ¿A qué hora salís de vacaciones? Sí, tenés ganas de comentar más o menos. No me quiero meter en la vida privada de nadie, ¿no? Saldré de vacaciones. Técnicamente digo, ¿no? Técnicamente. El domingo el domingo a las 13. Ah, ok, te quedan un par de días entonces. Sí, porque sigo con la web hasta el domingo. Ah, ok, hoy empiezan tus vacaciones en la radio entonces. Sí. Hoy cuando cerramos el programa, 12:30, te despedís hasta julio, agosto, más o menos. Del año que viene. Del año que viene, está bien. Merecidas vacaciones. ¿Cómo anda, Rodri? Buen día. Groenlandia.
Te vas a Groenlandia. Groenlandia, Islandia, Isla Faroe. Bueno, ojo que no vaya a ser invadida por Estados Unidos cuando estés en Groenlandia, claro. ¿no? El lugar del mundo que se puso de moda, lo puso de moda Donald Trump. ¿Cómo andas, Rodri? Buen día. Buenos días, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo anda todo? Muy bien. ¿Bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué semanita esta, Viernes ya. Viernes. Se viene el fin de semana. Así es. ¿Cómo la encaran para el viernes? ¿Cómo viene la mano? No tengo ningún plan, así directamente. Ninguno. Sí se me pasó rápido la semana. No, será porque es mi primera semana de regreso a la actividad luego de las vacaciones, que se me pasó rápido esta semana. Pero vieron que la percepción del tiempo es subjetiva, es decir, cómo lo vive cada quien tiene mucho de subjetividad. Es mi caso, quizás a otros por otra razón se le hizo eterno, pero en mi caso, como se me pasó rápido, es viernes, me di cuenta recién anoche. Caramba. Si hay un fin de semana donde habrá movimiento, donde la gente se va a reunir, seguramente sea porque, ayer cobró la administración pública, no así, por ahí los cargos jerárquicos y demás, pero el resto es... Y él habla mucho de su personaje, ¿no? De la joda en cooperativa. Dice, en esta época de la Argentina lo que hay es joda en cooperativa. Y hay bastante de eso, ¿no? Como, no hay un mango, pero bueno, en lo que se pueda, alguna cosa sale. Claro. Esa es un poco la filosofía de vida argentina en tiempo de vacas flacas, ¿no? Es que sí, hoy es, ¿qué tenés en la heladera? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué falta esto? ¿Alguien tiene esto? No es andá y compralo, es ¿a alguien le sobra tal cosa? Que tenemos que hacer, un pollo al horno y falta, mostaza, por decir un ejemplo. Claro. Yo tengo una mostaza, bueno, dale. Es eso. O sea, es más la buena onda, hay que poner la buena onda, digamos, ¿no? Lo importante es juntarse y pasarla bien. Claro, hacer alguna cosa, compartir algún momento. Es así. Bueno, se viene el fin de semana, por eso estamos hablando de esto. En un ratito abrimos la consigna participación de oyentes. Nuestro WhatsApp para todas las cosas que quieran comentarnos siempre es el mismo, 51 60 51. Digo, no solo para el momento de distensión, entretenimiento y pasar bien con las consignas, sino para aquellos que quieren comentarnos. Por eso lo digo de manera rápida al aire, 51 60 51. Esto es un sí, por supuesto. Un feliz cumpleaños, Mariana. Lo vi en redes sociales. Hoy es su cumpleaños, así que le mando un besote grande. Bueno, me sumo al saludo de los años de la universidad. Es mucho más joven que yo, en verdad, Mariana. Pero la recuerdo de los años de la UNPA. Está mal el micrófono. Un poco más, viejo. Juli Quirós, lo escuchamos desde el más allá. No me quemé. FC, Mariana. Vamos. Va de vuelta. No merecen ni respuesta. Mirá cómo te ayuda Brian con ese sonido desde la consola. Buen día, comandante Brian Álvarez, ¿cómo anda usted? Olis. Buen día, Rodrigo Poloni, el hombre detrás de cámara, el hombre del streaming. Estamos en YouTube, en nuestro canal Diario Nuevo Día, estamos en FM 100.9 y estamos también en la web. Pueden escucharnos a través de eldiarionuevodía.com.ar. Hay una ventanita arriba que tiene un link que te lleva a escucharnos en vivo, y también pueden escucharnos a través de la app, descargándose la aplicación de Radio Nuevo Día. Son todas las maneras en que pueden escucharnos. Estamos entonces en YouTube, por eso saludamos a nuestro compañero detrás de cámara, Rodri Poloni. Decíamos lo del fin de semana, Rodri, vos que sos el hombre que mira los datos oficiales del tiempo, ¿qué ves? Más o menos, ¿qué se llega a ver para lo que viene en Río Gallegos? Bueno, hoy viernes vamos a tener la máxima de que va a alcanzar supuestamente entre los 20 y los 22 grados, te diría. Puede ser variable eso, vamos a ver, la máxima puede variar entre 20 y 22. Y un poquito de viento, posiblemente vamos a tener algo de viento, te diría... Ayer me dijiste que iba a estar bueno hoy. No, en ningún momento. Que se venía viento. ¿Sí? Que se venía viento desde ayer a la tarde. Sí, dijo eso. De hecho, me acordé de vos, porque ayer efectivamente estaba una temperatura bastante agradable cuando había sol, pero un viento que molestaba bastante. Yo entendí que iba a estar bueno. De hecho, al principio de la semana dije, del lunes al miércoles va a estar lindo, a partir del jueves agárrense de las manos. Así fue. Y de hecho, lo que estoy viendo ahora es eso, ¿Cómo sigue? Ayer jueves fue un día así como medio ventoso, medio feo. Sí, bueno, de hecho con ráfagas bastante intensas. Hoy vamos a tener un día más o menos parecido, un día que va a ser similar, con un poco más de temperatura, eso sí, un poquito menos fresco, aunque, con el cielo que va a estar por la mañana hasta el mediodía mayormente nublado. Si Dios quiere, por la tarde se va a empezar a despejar, cerca de las 7 de la noche vamos a tener un cielo que va a kilómetros de viento y 50 kilómetros de viento, quiero decir, y 70 kilómetros de ráfaga. Ahora, el fin de semana, te voy a decir una cosa general y después al final del programa, como siempre, el extendido. Fin de semana vamos a tener un sábado con 18 de máxima y algo de viento, y un domingo que va a estar más o menos con la misma temperatura, pero que va a aflojar el vientito. Así que después la temperatura es agradable.
La temperatura 18 grados, no es un calorón, pero es una temperatura que si llegamos ahí o se supera un poquito es agradable. Esta mañana me dio la impresión, venimos de mañanas frescas, hoy está más templado, es decir, el cielo está bastante nublado en Gallegos, hay viento, no un viento fuerte, pero un viento que podríamos decir molesto. Sí me dio la impresión que, díganme ustedes muchachos cuando venían para acá, que hoy está más templadito comparado con las mañanas anteriores. Sí, más templado. Ayer estaba más frío. Claro, de hecho. Bueno, eso mismo. Bueno, por eso hoy te decía, hoy va a subir mucho la temperatura, mucho más que ayer, digo. ¿No? Ayer, por ejemplo, en este momento, es decir, vamos a tener un día que va a estar lindo. Hay que aprovecharlo. Lo que sí, con el condimento del viento, cosa que se va a mantener hasta mañana. El domingo afloja el viento, aunque baja un poquito la temperatura. Ellos también suelen contarnos cómo están las cosas por allí donde residen, incluso quienes están de vacaciones en algún otro lugar, que nos cuentan acá hace 30 y pico grados, y ya te das cuenta si te dijo 30 y pico partir. Y bueno, y alguno de estos temas que vamos poniendo sobre la mesa es el que vamos a empezar a tirar de la punta del hilo, pero quienes nos escuchan de ahí lo saben, también en un ratito se viene la participación de oyentes, así que tengan el oído atento que hoy también tenemos premio. Cosas que me han llamado la atención en la agenda publicada de las últimas horas. El gobernador se hizo presente en el aniversario de los antiguos y quisiera que a lo largo del programa escuchemos un fragmento de su discurso. En las redes oficiales del gobernador se publicó un audio, un video con su discurso. Pero lo primero que dice 2 o 3 cosas que a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, en un momento dice, somos malos comunicando. Es decir, se sincera y el propio gobernador dice, somos malos comunicando. Me imagino todo el área de prensa del gobierno diciendo, somos nosotros. Sí, somos los malos principales apuntados. Lo pensé enseguida, pero eso es defecto profesional, ¿no? Claro. Porque uno es comunicador periodista, entonces es lógico tener como ese reflejo y pensarlo de esa manera. Pero en una línea digo lo siguiente. El gobernador estuvo en una localidad gobernada por Zulmaneira, que es una intendenta que el año pasado amenazó con renunciar. Entonces hay ahí una foto de apoyo político, una imagen de apoyo político, bueno, participar en el acto. Pero es simplemente a modo de adelanto. Hablando de comunicar e informar, hay un hecho de censura en Canal 9 de Santa Cruz. En la televisión pública de Santa Cruz, un colega que se llama Julio Agustín Seguí, o Seguí, claro, no tiene tilde su apellido, al menos en sus redes sociales, pero se pronuncia de esa manera. La semana pasada hizo una crítica al aire por una cobertura que no pudo hacer Canal 9 de un acto oficial y lo sacaron de la conducción del noticiero. Este colega, Julio Agustín Seguí, hizo un posteo anoche. Digo anoche porque si entran ustedes a sus redes sociales, este posteo tiene 12 horas y monedas. O sea, ayer sí, todavía está de día. Digamos ayer a la tardecita. Ayer tipo 9 de la noche hizo un posteo. Si uno escucha lo que él dijo en la tele, porque él puso el fragmento, el recorte del noticiero, la verdad que lo que dice es de una absoluta sensatez. Y que lo hayan sacado del aire, después abrimos la discusión si les parece, muchachos. Para decir una cosa simple, es mi punto de vista desde ya, no está bien. No creo que esté bien sacar a un conductor de un noticiero por hacer una crítica. En este caso, un medio público, Canal 9 de la televisión del Estado. Y un tercer tema que pongo en agenda ahora, pero insisto que son temas que vamos a desarrollar con audios. En redes sociales seguramente lo han visto, al menos el público que le gusta estar informado de las cosas de la ciudad. Hay mucho ruido en torno a servicios públicos y cuál va a ser el futuro de Servicios Públicos Sociedad del Estado en tanto empresa. Si seguirá siendo una sociedad del Estado, está como el fantasma de una privatización. Exactamente, me sacaste la palabra, el fantasma, esa palabra, fantasma de la privatización. Oficial no hay nada, son todos trascendidos, son todos rumores, pero cuando el río suena... Hay una nota de un medio colega que vamos a estar comentando y cosa de pueblo. Salgo a hacer trámites a principios de semana, me cruzo con la diputada Mora Doldán, diputada provincial de Unión por la Patria, y ella me contó, estaba escuchando el programa, nuestro programa, me dijo, mirá, justo hace un rato los estaba escuchando. ¿Sabés qué? Voy a hacer un pedido de acceso a la información pública por el tema servicios públicos. Eso me lo comentó el lunes al mediodía, sí. Una cosa así. Y bueno, esto lo ha hecho y lo ha difundido en sus redes sociales, entonces es un recorte de video y de audio que vamos a estar compartiendo. Estos son algunos de los temas que vamos poniendo en la agenda periodística del día de la fecha. Siendo las 10:34,
¿Qué están por comer galletas, muchachos? Primero, si van a comer Un chiste galletas, interno conviden. con Rodri. Si van a comer galletas, conviden, loco. Porque No. acá estoy dándolo todo y ustedes hablando de galletas. Ahí te trajeron. Un chiste interno, le decía a Está Rodri bien. que el paquete de galletas De Frutilac. amarillos de Frutilac, ¿no? Son buenas, ¿eh? Sí. Salvados. Sí, parecía un paquete de polenta. Ah, Porque es verdad, cierto. amarillo. Si está así, Está cubierto por una bolsa de plástico sí, y parece que sí. Es cierto, Es verdad. parece un paquete de polenta. son Trajo ricas, unos ¿eh? snacks de... Y para zafar, viste, Sí. que te pica el bagre y comes algo te puede salvar la vida. Además, ¿o no? viste Claro. que son llenadoras esas galletas, ¿eh? Son llenadoras, sí. La porción de esas galletas deben ser 3. Si hablas con un nutricionista, Sí. no sé, Mirá 4 vos. ponele. No sé, en mi caso me quedó cortísimo, ¿no? A mí 3 galletas me tapan una muela más. o No, menos. son bien salvados. Obviamente, si te comes todo el paquete, fuiste, pero digo, además tiene azúcar y demás. El que le gusta mucho es a mi perro esta. Mirá vos, me come descubrí galletas. Sí, no, como yo lo digo todo, siempre con Sí, moderación. es recomendable. No, Claro, no, por porque eso, los perros ¿no? no pueden, hay cosas que no las pueden procesar. Uno piensa que, por ejemplo, al perro le doy fruta, le doy verdura, no, el perro no está preparado para procesar ese tipo de alimentos que nosotros sí lo convertimos en algo bueno, pero ellos no. Pero bueno, ¿qué pasa? Igual cada tanto uno no se puede resistir a la tentación a la mirada de un perro. Cuando un perro te mira fijo y vos tenés un... Estricta, viste, que no le da por nada en el mundo. No, yo soy estricto igual, yo Claro. le soy comida, pero igualmente cada tanto le toca. Y vos es que una vez le di un pedacito y ahora me pide siempre. O sea, es como Claro. que ve esto, otras cosas no me pide, pero esto le gustó. Claro, Algo distingue, que- distingue la comida y te la pide. Exactamente. Y vos, bueno, le compartís, ¿no? Generosamente. ¿Cuántas galletas come tu perro? No, nada. Nada, tiene sus propios, tiene sus dulces, ¿viste? Los Ujú, snacks para claro. el perro que tiene el suyo. Y Mingo por ahí, 7, 8 de la tarde, Bermú, ¿no? Bermucito, sí, por Sí. supuesto, nos sentamos a leer ahí en el sillón y bermucito él, Sí, bermucito le yo. clava un ferroviario. Sí, por supuesto. Y después me pide que salir, siempre quiere salir, le gusta la joda. Sí. Dados. Todos los días quiere salir. Todos los días. Todos los días quiere salir. A la Toda la noche, a la mañana. ¿Eh? A los dados le gusta, ¿no? A todo, le gusta la timba. Hablamos de mi El perro. escolazo, ¿no? Exactamente. Chicos. Caballo y eso puesta, ¿no? No, caballo por ahora no, viste, no, tiene respeto. Con los animales no le gusta. Extracción a sangre, esas cosas no. Hay un perro acá que me dijeron que toma cañombú. No, bravo, ¿eh? Mirá. No es joda lo que estás diciendo. ¿Es un No. pitbull? Es el perro del pitbull. Es un piru. ¿No viste el video? Es un piru. Sí, es el perro del pitbull. Toma cañombú. Es cierto A la lo que mañana. estás diciendo. Sí, así me acaba de decir él. Mira. Interesante. Debe ser toma una cañombú después para bajar los mates, como se dice, ¿no? Claro. Le dicen antorcha. Está bien. Bueno. Bravo, ¿no? Títulos y perros. No me lo Sería quiero, la no me lo síntesis. quiero encontrar al perro. Sí, Tony. a media mañana no, Media que se mañana duerme una no. siesta Sí, primero. sí, sí. Dormirte una siesta y los perros son siesteros, igual que los Perro gatos. de ¿no? pelea, Si hay un animal doméstico que le encanta dormir es el gato, pero bueno, los perros también hacen lo suyo. Bueno, estos últimos 10 minutos del programa fueron títulos y adelantos, Sí. galletas Frutigran Eso no y sale. perros con sus respectivas bebidas. ¿Les parece que, viendo la hora que es, vayamos abriendo la puerta a la consigna del día de la fecha o las consignas? Eso corre por tu cuenta, Rodri. No sé si es singular o plural, consigna o consignas, porque venís misterioso y tiene una cosa interesante el misterio porque nos sorprende más al aire cuando nos toca responder. Me parece muy bien. Te propongo una cosa. Antes de arrancar, abramos la ventana 2 minutos con un poquito de música. Abrimos la ventana para que entre lo de luz, lo que tenemos de luz, que no es poco hoy, que el cielo está parcialmente nublado, hay 16 grados, algo de luz hay. Hoy cumpliría 80 años Bob Marley, así que a lo largo del programa vamos a ir metiendo algún que otro tema. Y con Bob Marley vamos a repasar brevemente los datos del tiempo. 16 grados la temperatura. 10% de probabilidad de lluvias para hoy, marca aquí en frente de mis ojos el servicio meteorológico, la humedad del 57% y el viento va a soplar o va a empezar a soplar ahora a 47 km por hora. De hecho ya estamos viendo cómo las copas de los árboles se empiezan a mover. Dicho esto, me gustaría preguntarles si alguna vez a lo largo de su vida no habrán escuchado a alguien decir, seguramente sí, che, eso no lo tires, que todavía sirve. No lo tire que todavía sirve. ¿Tienen a alguien dentro de su entorno que no le gusta tirar nada y que todo lo guarda?
¿Conocen a alguien que haga eso? Así es extremo de no tirar nada. Nada. No. No. Pero nivel- muchas personas que guardan cosas, Sí. sí, y me cuento entre ellas. Sí, sí, es verdad, no nivel acumulador. Claro. pero Claro, claro, Sos acumulador, pero no heavy. no. De hecho, una en casos patología. extremos es una patología, ¿no? Claro, no, patológicamente no, pero sí vamos a exagerar un poquitito. ¿Te consideras un poquito acumulador? Un poquito. Sí. ¿Vos también, Nica? Sí. ¿Por sí, qué? en algunas ¿Qué cosas. acumulan? ¿Qué cosas guardan? En mi caso tengo archivos de papel. Archivos de papel. Me Sí. imagino que debe tener un quilombo bárbaro. No, bueno, ahora Iron sí. Mountain tenés adentro. No, bueno, he tirado mucho. De hecho, podría haber muerto aplastado por mis propios papeles en algún momento de mi vida, porque era una pila de diarios que tenía como 2 metros de alto, dos Pero, pilas de perdón, diarios. hablamos de papeles para escribir, ¿no? Por ejemplo, papel higiénico no guardás. No, papel me refiero a archivos. Ok. En su momento los diarios, las revistas, papeles, documentos, cosas que uno tenía acceso por trabajo, Sí. y ir haciendo archivos. Un archivo, de Solo todos papeles modos. de archivo nomás. Claro, exacto. ¿Otra cosa más? Igual ¿Algún he objeto? tirado mucho, he ¿Objetos? tirado mucho. Dije lo primero que se me vino a la mente. Cassettes, Sí, Walkmans. guardo cassettes, pero Sí. en ese caso los guardo con cariño. Es decir, he Sí. tirado muchos. Y guardé otros con cariño. ¿Qué cassette tenés guardado con cariño? El primer disco de Animal lo tengo en cassette. El primer recital de Animal, que es una grabación clandestina, Animal en Río Gallegos, 29 de noviembre de 1996, lo tengo en cassette. El disco Otro Letrabalatna de Divididos, que significa andar a lavarte él, etcétera. ¿Andá a lavarte el qué, perdón? No lo voy a decir al aire. ¿Por qué? Decilo Sí. si querés. El toro. Claro, exacto. Le metía presión. Otro Letrabalatna. No, haga lo que usted quiera. Se llama. Es el una mala disco de palabra, sí. Divididos. ¿Vos sabés que Bueno, ese lo tengo en cassette Trabalatna, había un equipo de fútbol que jugaba en unos torneos amistosos? O sea, en la calle Chaco había una cancha hace muchos años, ¿no? Un torneo que organizaba el club de la Liga de los Barrios, Ajá. Deportivo Chaco, y había un equipo que se llamaba Otra de Trabalatna. Era por el disco Divididos. Entonces, lo sacaron de ahí. Eran fanáticos divididos. Mirá vos. Bueno, tenía buen gusto los muchachos, porque no es un disco de Divididos que haya tenido hits. Ah. Es un disco anti-hits. Mirá vos. Y es un buen disco de veras. Mirá. Bueno, por ahí van mis Tus acumulaciones. acumulaciones, ok. Como para, si valgo de primer ejemplo al aire, veo que la consigna va por ahí. Bien, tiene sentido. O sea, estás guardando papeles porque en algún momento pensás que te pueden ser útiles o guardar los cassettes. En realidad los cassettes es más nostálgico, ¿no? Para Sí, es usarlo, por pero- cariño. Vos sabés, Ahora, les tengo amor. Los papeles es por si algún día los volvés a usar. Y te diste cuenta que pasaron los días y de repente no los usaste y decís, che, ¿qué hago con estos papeles Sí, acá? he tirado también. Has tirado por eso, porque te diste cuenta que pasó el tiempo y no los volviste a usar. No, y llega un momento que es un tanto enloquecedor ver tanta cosa acumulada. Bueno. Sí. Es un tanto. Ese es un poquito el sentido de la consigna. Después esta cosa de decir, bueno, che, esto lo estoy guardando por si acaso, pero después te das cuenta, pasa el tiempo y por si acaso nunca pasa. Entonces, si no hay por si acaso, es para cuestionárselo. Es Claro. preguntarse, che, ¿hasta qué punto no estoy siendo acumulador y hasta qué punto tiene sentido esto que estoy haciendo? ¿no? Claro. Pregunto, Nica, ¿vos qué pensás en tu caso? ¿Qué cosas has guardado que vos decís, che, esto lo hice por si acaso y todavía lo sigo teniendo? Y la verdad es que hoy por hoy, la verdad que no sé si sirve tanto. A ver. Vos sabés que el otro día me lo planteé porque lo tengo ahí. Y esta basura. Tengo cuatro cajas de esas celestitas Sí. ¿Celestes de qué? de papeles. De. ¿Papel higiénico? No, de historiales de Las cajas de archivo. caja de archivo del viejo torneo federal B. ¿Y estabas pensando en tirarlo? Tengo las planillas, tengo todas las cosas ahí. Pero me arrepentí. No, eso No lo no tiraste. tires. Está bien que no lo hayas tirado. No. Eso tiene que Porque- ir para el museo. Mirá lo que dice Juli Quiroz del otro lado, dice así como diciendo tirar el tacho de la basura ya mismo. A mí me pasó, yo tenía, ¿vieron las hojitas de ruta del programa? Sí. Que Sí. tienen la fecha, etcétera, y la tengo aquí delante de mis ojos. Es más, hasta las acreditaciones cuando íbamos a las canchas. las Claro. Bueno, en mi caso tiré las del programa anterior que hacíamos con Tony acá en Nuevo Ujú. Día, que llamaba Así estamos. Me acuerdo cuántos programas hicimos, porque fue un número curioso. Hicimos 1001 programas. tengo. Mirá vos. ¿Por qué no terminar un número redondo, no? Claro. ¿Por qué no terminarlo en 1000? No decimos Sí, 1001. 1002. Y tiré el archivo de los 1001 programas. Y me arrepiento. Hoy me arrepiento. Lo tiré hace unos años igual. Porque me serviría hoy en día. Me servía para un montón de cosas. Vieron que vivimos en un Sí. eterno déjà vu en nuestra estimada República Argentina y provincia de Santa Cruz. Entonces el archivo sirve mucho. Debo confesar una cosa. Yo no soy muy amante de la tecnología. Y le desconfío como caballo tuerto a que tengamos todo acá en
en el celular o en la compu, porque te pueden afanar el celular, se te puede romper la compu. Sí, que te está en la virtualidad es un problema. Sí, para mí es una tremenda cagada. Es más, está bien, te agiliza la vida, pagás todo con esto, no tenés que... Eso me choca un poco de estos tiempos modernos, pero me gusta tener los papeles, me gusta tener el comprobante, ¿no? Es más, yo por una cuestión de guardo todos mis recibos de sueldo de los lugares donde está bien eso, para el día que te tengas que jubilar y demás, si haces no muy bien te en garcan, porque nunca se sabe, pero tengo esa cosa que me gusta. Para mí lo físico, papel, el físico. Bueno, vale más que... Papel está bien, ¿no? Ahora está perfecto, tiene información, uno tiene un valor. Sí. Ahora, de repente hay cosas que ya no sirven. Por ejemplo, te tiro una. ¿Tenés, por ejemplo, no sé, dijo cassettes? ¿Dónde lo metes el cassette hoy? ¿Tenés cassettes? Sí, tengo cassette. ¿Tenés ¿Tenés algún elemento de cocina que no se usa, que lo seguís guardando igual? Que sigue estando ahí. No, con los elementos de cocina no me meto. Si están ahí. Los uso cuando... Pero no. ¿A una consola de videojuegos? No. ¿Algo así? ¿Algo por ese lado? Ok, vos tenés un nivel dentro de todo normal. El que está preocupantemente con una patología muy, muy preocupante, según mi diagnóstico, ¿no? Está siendo redundante. Del doctor. Dijiste 2 veces preocupante. Preocupante 2 veces, preocupante de verdad. Por hablar en mi contra, por eso me estoy anticipando. En el sentido preocupante es Leandro Dolan, que tiene del 1 al 10, yo por lo que estuve viendo acá, según mis análisis, lo que veo que le dio es que tiene 8. Por la cantidad de papeles que dijo que guarda. No, escuchaste mal. Dije que tiré los archivos de los 1000 programas de Así Estamos y esa parte no la decís. Los tiré hace unos años. Es verdad, no es cierto, pero tenés riesgo de una recaída. Entonces yo te lo tengo que decir. Sí, hago limpieza anual. ¿Ustedes no hacen limpieza anual en su casa? Sí. Que entre diciembre y enero hay cosas que vuelan y te da placer y gusto y te sentís más liviano cuando hay cosas que dejan de estar en tu casa. Bueno, eso voy a hacer ahora. Ahí está, ¿viste? Muchos lo hacemos. Bueno, chicos, no te diré que voy a buscar un tacho de 200 y voy a juntar todos los papeles y le voy a prender fuego porque no se debe hacer. Ajá. Pero... No estoy tan complicado como los dictadores que entran a quemar todo a picar el papel. Claro. En ese caso es porque están rompiendo pruebas. Una cosa siempre me chocó eso. En un antiguo trabajo, no voy a romper códigos, tenían una picadora de papel. Claro. Después con unos años comprendí por qué. Está bien. ¿Y se usaba cada 4 años? No, parece que se usaba siempre. Te pasa mucho eso. Quien sacaban los papelitos así. Hay picadora que Quien tiene picadora de papeles tiene máquina de contar billetes. No, digamos, quien tiene picadora de la mano de la es otra. Porque tenía un equipo de fútbol y era para hacer papel picado para la salida de los equipos. Claro. Tampoco piensen. Pero es así, ¿no? El que tiene una cosa tiene la otra. El que tiene máquina de picar papeles tiene máquina de contar dinero. ¿O no? Y el dinero no va en la máquina de picar papeles. No, sí, son dos cosas diferentes. Vinculadas en la actividad del fulano o la fulana en cuestión, pero son complementarias en ese caso. Chicos, bueno, bienvenidos. Le damos la bienvenida a todos. Bienvenidos a los oyentes de Arriba el Día, la 100.9, modo verano, señores. Le damos la bienvenida al club del Por Si Acaso. Lo guardo por si acaso, lo tengo por si acaso, no lo tires por si acaso. Hoy vamos a premiar a los verdaderos campeones del hogar, a los acumuladores, esa gente maravillosa que guarda un cable de un celular del año 2000, vayan a saber para qué, por si revive, o la caja de la tostadora, por ejemplo, porque la caja es buena, dicen, bueno, me guardo la caja, después no lo usa nunca. No, las cajas de zapatillas las sé usar para guardar cosas. La usás para guardar cosas, bueno, pero está bien. Le das una utilidad. A veces quedan las cajas vacías guardadas. No, ahí estamos en un problema. Ahora, el lema de toda esta gente es, yo diría, el punto en común acá entre Leandro, Nica y los acumuladores que están escuchando es, no lo tires que porque todavía sirve, ¿no? Es como la frase que se escucha en todas las casas. Si tenés la casa llena de tesoros que más nadie entiende, si vos tenés la casa llena de tesoros, vamos a decirle tesoros, que nadie entiende por qué los tenés, prepárate. Abrí el cajón, ese cajón que da miedo, porque hoy tu desorden te va a dar la posibilidad de llevarte los ravioles de Bon Appetit, los ravioles de Bon Appetit. Y vos me preguntás, che, pero ¿cómo? ¿Cómo es el tema? De Bon Appetito, perdón.
¿Cómo es el tema? Bueno, les explico la mecánica. Con el premio de Buen Apetito, vamos con la mecánica. El primero en enviar una foto mensaje confirmando que tiene el objeto, o los que envíen, mejor dicho, fotos mensajes que tienen, confirmando que tienen algún objeto que guardan, que no utilizan pero que lo guardan igual y no vas a saber por qué. Bueno, están participando por los ravioles. Puede ser, yo lo voy a decir ahora, a ver, ustedes pueden mandar la foto que quieran. El que manda una foto de todo lo que están ahí, escuchando la radio, usted mande la foto de lo que sea, ¿vale? Usted si te manda la foto ya participa, ¿ok? Ahora, si mandás una foto de una moneda con un año de acuñación anterior al año 2010, mirá lo complicado que te lo voy a hacer, con un año de acuñación anterior al 2010 tenés doble chance. Mandás otra foto, tenés chance simple, pero si mandás la moneda con un año de acuñación anterior al 2010, tenés doble chance. ¿Qué puede ser? Y bueno, imagínate, no sé, algún CD, como dijo, algún cassette, algún disquete. Tengo un disquete ahí dando vueltas. ¿Viste que sos un acumulador? El asunto es dónde reproducirlo, ¿no? ¿Dónde lo reproducís? En ningún lado. ¿Tenés un disquete con un disquete? Puede ser un teléfono. Con fotos encima. En el diario. ¿Cuántas fotos puede guardar en un disquete encima? Claro. ¿No? ¿Cuántos KB tiene un disquete? Bueno, puede ser un teléfono antiguo, un cargador de celular viejo, por ejemplo, esos de los de punta gruesa, o finitos. O los finitos de los años 2000 también. Una cámara de fotos, sí, de rollos, no, eso tenés que tener. Eso tanto no. Tengo una digital. Ahí se puso de moda el tema de la cámara de foto, viste que los chicos ahora te piden la cámara de foto de rollo. Rollo. Bueno. Quieren la instantánea ahí. Puede ser una enciclopedia, puede ser alguna guía telefónica vieja. Tengo. Enciclopedia tengo. ¿Enciclopedia tenés? Sí. Ah, mirá vos, pero de un tomo de esos gruesos, de libro de lomo. Sí, pero las tengo guardadas ahí. Dice que eran como 3, 4, viste. Y después tengo... Sí. Yo soy un cachurero, debo confesar. El año pasado me mandé Cachurero, dijiste. Sí. ¿Cachu qué? Cachurero. Okay. Cachureos. Nosotros mirábamos cachureos, Televisión Nacional de Chile. Claro. Cosas viejas, viste. Cachureos. Le dicen, en Chile le dicen cachureos a las cosas viejas o medias en desuso. Siempre me quedó la espina porque nunca lo pude terminar de completar. Y me faltaba mucho en realidad. Era una colección de historia del fútbol mundial que venía los días martes o miércoles, llegaba a los kioscos. Lo que estoy hablando, del año 89. ¿Están todavía en tu casa los que tenés? Sí, eso lo armé. Tenía, ponerle 20 tomos, 20... ¿Pensaste en tirarlos? No, nunca. Jamás. Y hurgando en Mercado Libre... ¿Cuánto cuesta? El año pasado lo encontré. ¿Y cuánto cuesta? No, encontré los tomos. Los que faltan. Lo encontré en la colección completa. Los tomos, los libros. ¿Y sale muy caro? Me salió, ponele... ¿lo compraste? Sí, me salió 30.000 pesos. Barato. Y como 10 de envío. Porque es muy pesado. Sí. Claro, el papel es pesado. Sí, una colección española. Llega hasta el año 81. Che, pero lo compraste muy barato. Sí. ¿30.000 pesos nomás? Sí. Para algo que es una joyita reliquia de edición en este caso, mira. No sé si era de Editorial Planeta. Por ahí ya les voy a traer una foto. Bueno, chicos, bienvenidos al Club del Por Si Acaso, ¿ok? Bienvenidos al Club del Por Si Acaso. Acá estamos los que somos de los por si acaso lo guardamos, por si acaso lo tenemos, por si acaso lo cuidamos. El Club de los Acumuladores. Al 1551 6051, escuchá, esperamos tu foto. Tiene que ser foto, obviamente, ¿no? Mandanos tu foto de algo que tengas en la casa que vos digas, pero ¿para qué cacho lo tengo? ¿Por qué guardo esto todavía? O no te lo cuestiones y digas, no, esto hay que guardarlo, porque no, y vaya a saber si algún día tal vez esta batidora que no tiene las hojas para cortar ni nada, tal vez algún día me sirve, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Viste? O puede ser que esto sirva algún día. Bueno, 1551 6051, tal vez la tele no enciende nunca, pero no importa que guardar porque el repuesto puede servir, tal vez. ¿Qué sé yo? 1551 6051, el Club de los Acumuladores, el Club del Por Si Acaso. Si mandás un mensaje con una foto de algo que tengas guardado, tenés una chance para llevarte los ravioles de Buen Apetito. Y si mandás un mensaje con una moneda, escucha, acuñada antes del año 2010, duplicás tus chances. Dudo que tengas una moneda del año 2010 guardada, pero fíjate, ¿viste? Que lo demuestre. Antes del año... Antes del 2010, o 2010 o antes. Yo dudo que lo tengan igual, no creo. No creo que tengan. Sí, ojo. No creo. Y si tienen por ahí, fíjense, qué sé yo, tal vez escondida ahí entre medio de las monedas tienen alguna del 2010 o antes.
¿O más vieja todavía? Sí, más vieja. Yo tengo. ¿Vos tenés? Ah, bueno, entonces es posible. Sí, por eso te digo, Rodri. Debe haber gente de la dictadura, de la figura de General San Martín. Puede ser. Las que no me quedaron, que eran ordinarias, los australes, chicos. Los billetes eran ordinarios, las monedas eran ordinarias, no pesaban nada. Qué feo billete el austral, por Dios. Hoy se cumple un aniversario del inicio de la hiperinflación de Alfonsín, de fines de los 80. Mirá. Es ese billete, ¿no? Ya han pasado, va para las 4 décadas, así que por eso el que tiene un austral tiene en Bernardino Rivadavia creo que salía en el billete de un austral. Y era un billetito medio verdecito con matices celeste, una cosa así. A quien nos compartan las fotos, entonces claro que lo vamos a mostrar en YouTube, en nuestro canal Diario Nuevo Día, y quienes están en FM les haremos la descripción de la foto en cuestión. Es algo así como la prueba de vida del objeto que tenés ahí en tu casa. 10 de la mañana, 54 minutos en toda la República Argentina. Prepárate que hoy vamos a tener 22 grados de máximo, un poquito de viento a esta hora de la mañana y 17 grados. El cielo está parcialmente nublado y te acompañamos en Arriba del Día modo verano en la 100.9. Vestite de verde y quédate con nosotros hasta las 12:30. Te acompañamos. In the sky, the pocket sound knew how to move everything, always wanting more. He leave you longing for black velvet and that little boy smile. Black velvet with that slow southern style. A new religion that'll bring you to your knees. Black velvet. If you please, up in Memphis, the music's like a heat wave, white lightning bound to guide you wild. Mama's babies in the heart of every schoolgirl, love me tender, leaves me crying. Fuimos adelantando alguno de su aniversario, el aniversario de la ciudad del pueblo que bien conocemos por la Fiesta Nacional de la Cereza, por la producción de cereza que hay allí en el noroeste de nuestra provincia. Pero claro, hay un mensaje político allí de un apoyo básico que es, fue a la localidad de una intendenta que el año pasado amenazó públicamente o dijo públicamente que pensaba la posibilidad de renunciar. De hecho lo dijo en los micrófonos de esta radio a mediados del año pasado con nuestros colegas del programa que nos precede, La Otra Gestión, y bueno, fue un tema que realmente llamó mucho la atención en su momento. Allí en ese pueblo, en Los Antiguos, hay un enfrentamiento político, en verdad, entre la intendenta, que vale decir que es una intendenta que llegó a su cargo por el frente de gobierno del gobernador Vidal, pero claro, hay un funcionario que fue intendente interino en su momento, Julio Bellomo, o Belomo, que es actual funcionario del intendente Azul Maneira. Lo que se plantea allí en el pueblo es que va a ser en esa localidad. Entonces, claro, que el gobernador haya ido a ese lugar es concretamente al menos un gesto de apoyo político institucional. Esto como para contar el antecedente 2025. Brian, ¿no? A los ministros que están acá con ustedes, corresponde pedir disculpas. Sí, estuvieron los distintos
funcionarios provinciales. Por cuestiones de agenda se complica, es mucho más complejo y difícil de lo que se ve de afuera. Es cierto que son momentos complejos a nivel nacional, es cierto que la situación económica es difícil, pero Parco vamos a salir sin duda adelante. En la provincia se está trabajando muchísimo en materia de producción y trabajo. Entendemos fielmente que el trabajo y la producción es la base de la economía de un lugar, de una provincia, de una región. Y acá lo estamos haciendo. Quizás somos malos comunicadores, pero en cada una de las localidades estamos avanzando en materia de trabajo y producción. Quizás somos malos comunicadores, pero estamos avanzando en materia de trabajo y producción. A mí esto me llamó la atención cuando el gobernador lo dijo. A ver, 2 o 3 cosas que rescato de acá. Bueno, empieza disculpándose, y ahí hay un gesto, ¿cierto? El mismo gesto de acercamiento, que es ir al pueblo, donde el año pasado hubo enfrentamientos políticos institucionales muy fuertes, empezar disculpándose por las veces que no pudo estar, que fueron los 2 años anteriores, es un gesto del gobernador. Luego, lo que repite prácticamente cada vez que habla el gobernador, no lo digo de manera negativa, sino como meramente descriptiva, la idea de producción y trabajo, lo dice una y otra vez en un contexto de tiempos difíciles. Esto que básicamente él encuadra su accionar de gobierno en estos conceptos, bueno, en esto que acabamos de escuchar en un minuto de audio, va por ese lado. Y esto de somos malos comunicadores. ¿Saben que, no sé, qué impresión tienen ustedes, chicos? Un riesgo que tiene cualquier discurso es cuando el discurso se vuelve reiterativo. Pongo un ejemplo de otro ámbito. Nosotros antes de ayer entrevistamos a Juan Manuel Valentín de Adosac y teníamos la sensación de eterno déjà vu. Es decir, estamos hablando de lo mismo que hablamos siempre, la misma nota que hacemos siempre, las mismas preguntas que hacemos siempre, con las mismas respuestas que aparecen siempre. Digo, fuera de los matices que puedan discutir, esta sensación de discurso agotado, discurso cansado. Y creo que un riesgo en la palabra del gobernador, a ver, que él, por supuesto que lo dice con absoluta convicción, lo de producción, trabajo y todos los ejes que él va poniendo en sus alocuciones, entrevistas, ruedas de prensa, en este caso es discurso en un aniversario, etcétera, pero el riesgo que tiene la eterna reiteración es la del agotamiento. Y cuando él dice somos malos comunicadores, enseguida pensé en eso. Ojo con el discurso cuando se agota, porque llega un momento en que lo que pasa con un discurso que se agota es que dejas de prestarle atención, básicamente. Creo que ese es un riesgo concreto y objetivo. No tengo la respuesta para eso, tampoco me corresponde, digamos, o nos corresponde. Quizás si uno, como sencillamente por gajes del oficio, podría tener una mirada con algún tipo de aporte, pero bueno, es un desafío en tal caso, cuando un discurso está agotado en un tiempo difícil, decir cómo renovar tu propia palabra, tu expectativa, tu descripción de las cosas. Bueno, eso simplemente para comentar por mi parte. Me llamaba la atención y por eso pusimos la locución hasta allí. El gobernador en la localidad de Los Antiguos, 78 aniversarios de Los Antiguos, 78º para decirlo siguiente. Tema comunicación. Eso me llamó la atención también. Sí, algo percibe de eso, ¿no? O sea, claramente, de que decir cómo estamos llegando con las cosas que queremos contar. Sí, o qué está pasando que tal vez no se ve, o se debe pensar tal vez que no se ve, o que la gente no tiene una mirada positiva respecto a algunas cosas, o que directamente no conocen cosas. O sea, que hay cosas de la gestión del gobierno que tal vez él cree que la gente no conoce. La pregunta es quién, como dice el dicho, ¿no? A quien le quepa el poncho se lo tiene que poner, ¿no? ¿Y quién se pone el poncho en este caso, digamos? ¿Quién es el encargado de la comunicación del gobierno? Y hay todo un equipo, realmente hay un equipo, con un secretario de medios. La semana pasada el propio gobernador difundió un video de reunión del equipo de comunicación, y no estaba el secretario de medios. Estaba, se me fue el nombre, se llama Ringo, no recuerdo ahora su apellido, que es un hombre de zona norte, muchacho porque es bastante joven. No es trabajador de la administración pública, digamos. ¿O sí? Creo que ahora tiene un cargo, okay. Pero él estaba como dirigiendo esa reunión, o sea, se había ido y volvió. Sí. ¿Se acuerdan cuando inaugura el gobierno Vidal, inaugura con un fotógrafo que lo sigue a todos lados y como un seguimiento en primera persona? Sin campaña, de fotos y de video, y después de las imágenes de drones y demás. Bueno, ese hombre... Hablamos otro día, me acuerdo con... Ese hombre que se había ido del gobierno, se había vuelto a zona norte, él es de allá, volvió a Gallegos, pero además está difundido en las propias historias del gobernador. Entonces, claro, vos lo que ves es que hay un equipo, ¿no? Igual siempre hay una discusión entre las cosas concretas de la realidad. Si hay un problema de comunicación,
o hay un problema de comunicación en base a problemas políticos o de gestión? Digamos, son cosas que están, por supuesto, interrelacionadas unas con otras. No creo que la respuesta sea unívoca o sencilla, digamos. Hay una cosa que pienso, pero en general, de todos los gobiernos con el tema de la comunicación. Por la experiencia tal vez, o por lo que he visto, por lo que me ha tocado vivir y ver, a mí me da la impresión de que a veces pasa, no sé si es el caso, verdaderamente no lo sé, no lo sé porque no estoy en tema, pero digo, a veces lo que pasa es que hay cosas que se manejan del Ejecutivo para adentro de forma muy cerrada, y no se suma a los equipos de comunicación de gobierno a veces, ¿no? Como que no se los hace formar parte de ciertas hechos que son hitos e importantes para el gobierno y se terminan enterando casi al mismo tiempo que la mayoría de la gente. Claro. Y eso lo he visto pasar con gobiernos anteriores. O sea, lo he visto pasar con el gobierno de Alicia Kirchner, que pasó en algún momento, después se aceitó sobre el final el tema de la comunicación y funcionaba de otra manera, un poquito más iban más de la mano, digamos, o hubo una apertura más y se le dio más jerarquía y más valor a la Secretaría de Comunicación, o ex-AMA, ¿no? AMA, es Agencia de Medios. Que después volvió a esa Secretaría de Comunicación. Es un detalle no menor eso, ¿no? Que había cambiado la jerarquía de Secretaría de Medios a Agencia de Medios. Sí. No, al revés, perdón. Anterior, lo que yo recuerdo es que pasaba ese problema, que había un problema de comunicación que tenía que ver con esto, ¿no? Con esta falta de comunicación entre el Ejecutivo y la Secretaría de Medios, AMA, etcétera. Eso es lo que recuerdo. No sé si no estaría pasando lo mismo, claro. Tal vez. Me pregunto yo si no seguirán manejándose, como se dice, de manera como enclaustradas las cosas, tal vez, y no llegue la información como tiene que llegar, supongo yo. Sí, en mi caso no tengo preguntas. Información y no tengo vínculo. Son colegas, digamos. De hecho, hay personas que les tengo afecto, aprecio y conocimiento personal, porque a lo largo de la vida profesional y personal nos cruzamos en distintos ámbitos, pero la verdad, para no incomodar no pregunto, punto. Prefiero enterarme de rebote de lo que me entero en vez de andar incomodando gente que decir, che, pará, pero vos estás al aire, lo vas a contar o no. Entonces prefiero observarlo de lejos, con todo lo que uno se pierde observando de lejos, pero lo que yo observar, entonces por mi parte no abro presunciones o especulaciones. Sí, concretamente el gobernador dijo, somos malos comunicadores. O sea, lo dijo en el discurso y me llamó la atención y bueno, por eso comenté lo que comenté. Hablando de comunicación oficial y comunicación pública, vamos con el siguiente audio, muchachos. Digo porque está el video para el streaming y está el audio para quienes nos escuchan por FM. En nuestra grilla es el audio número 2. Voy a leer el posteo. El posteo es de un colega de Canal 9, es decir, de la televisión pública de aquí, de nuestra provincia. Un posteo que hizo anoche o ayer a la tardecita. El colega Julio Agustín Seguí publicó un video de una transmisión de Canal 9, del noticiero de Canal 9 de la semana pasada, y lo que cuenta en el posteo es que lo sacaron del aire por lo que él dijo. A ver, hagamos al revés mejor, para que se entienda. Pongamos, la transmisión original tiene, me parece que está definitivamente mal, digamos, para decirlo rápido, está definitivamente mal. El audio choto que vamos a escuchar salió así en Canal 9. Digo, no es un error técnico nuestro o que pongamos al aire cosas de mala calidad, que siempre es una decisión de decir, che, ¿ponemos esto al aire o no? Si no tiene buena calidad. Bueno, esto pasó en Canal 9 la semana pasada. Aprovecho hoy también para darte la bienvenida y agradecerte y nos veremos seguramente acá en los próximos días. Continuar, me gustaría hacer una consideración. Somos la televisión pública santacruceña, somos el único medio que de manera gratuita llegamos a todos los hogares de la provincia de Santa Cruz. Nos hubiera gustado poder haber estado en ese acto en el día de hoy, como en muchos otros, para poder mostrar este acto, este discurso y estas palabras del señor gobernador con mayor calidad y nitidez en las imágenes, que se pueda escuchar de la mejor manera posible. Claro, que se pueda llegar con mejor calidad y nitidez. ¿Qué pasó? El conductor del noticiero, Julio Agustín Seguí, termina de presentar el video. Era un video tomado de internet, de redes oficiales del gobierno, pero Canal 9 no había podido filmar, no había podido cubrir el acto en el Salón Blanco en Casa de Gobierno. Si mal no recuerdo, yo estaba de vacaciones, pero era el acto de asunción de nuevos ministros, ¿no? Que fue el lunes, martes de la semana pasada. Sí, exactamente. Bueno, ¿qué escribió el colega anoche? A esta hora el posteo tiene 15 horas de haber sido publicado. Después de decir esto en la edición central de 9 Noticias, al otro día una ministra del gobierno
levantó el teléfono y pidió que yo no siguiera el frente del noticiero de Canal 9 de Santa Cruz. Me parece que una ministra debe tener problemas mayores de qué ocuparse y solucionar antes que adoctrinar a un periodista del canal estatal. No me quiero imaginar qué hubiera pasado si hubiese hecho una crítica en serio. Esto es política, me dijo alguien. Yo no hago política, soy periodista, mi deber es informar con responsabilidad y de la mejor manera posible. Yo no tengo un cargo político, soy empleado de planta estable. Pasó más de una semana desde ese día, siento que me dejaron solo en todo sentido y que nadie me acompañó ni respaldó ante esta decisión. De todas formas, entiendo que no puedo pretender que las personas actúen de la manera en que yo lo hubiese hecho si esto le hubiera pasado a otro. Hoy me censuraron a mí, mañana le puede tocar a cualquiera. Hablando de censura y también de libertad de expresión, les quiero mandar un saludo especial a los muchachos del sindicato Said Santa Cruz, que deben estar muy ocupados armando los kits escolares para los hijos de los afiliados y no deben haber tenido tiempo de interiorizarse del tema. Claro que esto último es una ironía, diciendo que su sindicato no le dio el apoyo. A mí la verdad, lo que plantea al aire el colega me parece absolutamente razonable. Que no hayan dejado cubrir un acto en casa de gobierno donde el protagonista es el gobernador al propio canal estatal es como una especie de contrasentido. Exactamente, sí. Y si salió con mala calidad mala calidad de transmisión al aire, con más razón todavía, porque queda muy desprolijo. Y bueno, acá dice una ministra del gobierno. Leí este fin de semana en OPI Santa Cruz el domingo que la ministra que pide que lo saquen es la nueva ministra secretaria general de la Gobernación, Soledad Boggio. OPI Santa Cruz al menos publicó que es ella quien se enojó y pidió que lo saquen del noticiero. Lo que quiero decir, porque estoy monopolizando la palabra para abrir el micrófono, chicos, pero estoy tratando de hacer como descriptivo. Una cosa para cerrar, al menos esta parte del comentario, mi solidaridad con el colega de Canal 9. Sí, lo mismo, mi solidaridad y exactamente como decía el colega, nosotros no hacemos no hacemos política, comunicamos, hacemos periodismo, que se entienda, que los funcionarios entiendan que los estamentos o las prensas gubernamentales, las prensas de estados provinciales, municipales, no hacemos política los periodistas, nos encargamos meramente de describir los actos políticos que realizan los gobernantes. Porque después aparece este tipo de estos funcionarios que me parece que no entienden. Perdón, o no diferencian. Una pregunta, Nica, vos que sabés del tema, ¿no? Porque vos laburás, vos también laburaste en prensa. Digamos, totalmente. Vos que laburaste en prensa, digamos, vos... Sí, lo que se conoce como prensa institucional. Comunicación política institucional. Bueno, comunicación política institucional del municipio de Río Gallegos. Vos cuando hay un acto, cuando pasa algo, ustedes tienen prioridad. Sí, tenemos prioridad todos. O sea, ustedes ingresan antes. Siempre. Y las avisan antes con tiempo, con antelación. Exactamente. Y demás. Bueno, yo lo que creo que pasa, que es lo que vuelvo a reiterar, lo que dije hace un ratito, digamos, a mí la impresión que me da, bueno, lo que acabo de escuchar yo no... Somos los primeros en llegar, los últimos en irnos. Pero es así la cosa. Lo que decía siempre, ojo, no es de estas dos gestiones de Pablo Grasso, ha sido siempre así. Que han habido, por así decirlo, en años anteriores, con otras gestiones, algunos asuntos de rispidez que por ahí te daba bronca porque estabas cubriendo el acto, terminaba el acto, vos querías encarar a la persona que oficiaba o el funcionario, escuchame, no, espera, que tengo la prioridad, eso que no entienden, por suerte ahora lo han entendido. La prioridad primero es de la prensa institucional, antes que los medios. Exactamente, porque de ahí abastece la prensa, eso que... Sí, que son una usina de información para todos los medios de la provincia, no solamente para... Bueno, eso va en consonancia con lo que estaba comentando recién, lo que decía recién hace un ratito, que no sé si se llegó a entender porque por ahí me enredé en palabras, pero lo que quería decir es como, da la impresión de que es un tema de organización, el reclamo tiene que ver con la organización, es decir, con la forma en la que se decide quién va a cubrir, dónde va a cubrir, cuándo se avisa, a qué actos va, cómo entran, qué prioridades tienen respecto a los demás medios. Me parece que esas son, que el reclamo... Cierro, el reclamo va por ese lado. O sea, lo que yo escucho de este periodista va por el lado que lo que te decía recién, que esta cosa de lo que te dice, nos gustaría poder participar, me parece que va por ese lado, que tiene que ver con esto de abramos la cancha para que los medios públicos puedan estar porque tienen que estar, es lo que decía, ¿no? Como, y es lo que comentaba recién. Cómo manejar la comunicación, cómo organizar, de forma enclaustrada, se decide arriba, se baja línea, se abre, entran todos al acto, no entra, ¿quién entra?
Bueno, eso es lo que yo escucho que dice... Claro, de su reclamo. A mí me parece como, a ver, es súper sensato, lo dice de manera respetuosa. Tiene que ver con la calidad del producto, incluso lo que él dice, es decir, la calidad de la propia información que están dando a conocer. Después, toda discusión, estamos hablando de cosas complejas. Y siempre el error es mirar, como tomar la parte por el todo, es decir, quedarte en un punto y no ver más amplio, al menos lo que está al alcance de uno. No es que uno dice, mira, yo soy un capo, miro todo. No, al menos lo que está al alcance de uno, como tratar de matizar y abrir. Sí. Tratando de matizar y abrir, digo 2 o 3 cosas. Distintos, a ver, hay varias discusiones, pero que tampoco tienen que ver con la decisión del conductor del noticiero que sacaron. Por ejemplo, en mi caso, de lo que veo de Canal 9, es que falta pluralismo en términos de voces disidentes en el canal. Es decir, una cosa es ser el medio público que tenga las voces oficiales y lo que es la información de gobierno, que está bien, por supuesto, pero después hacer eso mismo, un medio público, gratuito y demás, que tenga voces plurales, es decir, voces donde vos tenés no solo el oficialismo, sino voces de la oposición. Eso vale para todos los medios públicos en cualquier gobierno como idea fuerza, creo yo. Y es lo que los gobiernos, en la mayoría de los casos, terminan incurriendo siempre en el mismo error, que es ser solo la voz del gobierno. Ahora, tampoco le voy a caer con eso al colega en cuestión, porque no es, quiero decir, claro, es una... Lo que está diciendo es, él puso la palabra en voz lo que muchos pensaban, digamos, que esta cosa del reclamo de haber estado o algo así, ¿o estoy entendiendo mal? No. No, ok. No, estoy preguntando. No, pero estaba hablando de otro aspecto del tema. Ok. Que en tal caso es discutible, me parece a mí, porque son medios públicos, pero ojo, también vale para, quiero decir, los medios, el pluralismo es un valor, y en los medios públicos es una obligación. Esa es una vieja discusión de las democracias en el mundo, digamos, no es una discusión riballeguense. Creo que eso es lo que le falta a los medios públicos del gobierno, lo que llegó a ver, que es lo que pasa, los vicios de prácticamente todos los gobiernos. Ahora, es el colmo, en este contexto, que termina en castigo, ¿no? Digamos, es como el colmo, es como demasiado. Pero bueno, en fin, Juli, el aporte allí desde los controles, Juli Quirós. Sí, también para entender un poco más la situación, no sé si venga caso, pero Julio es un laburante de los medios de hace muchísimos años, que hace algunos años las cuestiones técnicas y demás estaban resueltas, y yo entiendo que también un poco por eso es que le hace ruido y expresa lo que expresa, ¿no? También, porque además hay que señalar algo que sucedió, que no convocaron a nadie, solamente se transmitió otra vez, creo que en las redes sociales del gobernador, con ese audio que escuchamos, cuando verdaderamente era un acto importante la asunción de 2 nuevos ministros. ¿A 6 meses más o menos? No. Más o menos, digo, en los 6 meses hizo como varias ruedas de prensa sostenidas. Hay un acto, invitan a los medios. Sí, en realidad nunca son ruedas de prensa como tales programadas, porque eso también es una falencia. Es como que el gobernador está ahí y uno lo agarra, claro, y ese gobernador... Sí, no es una convocatoria de conferencia de prensa, que permite al medio ir premeditar, es decir, ir más preparado. O mismo en las situaciones o en las... instancias, porque nosotros también muchas veces no vamos por lo protocolar, digamos, y si podemos entrevistarlo en algún momento lo queremos entrevistar, y pasa que tampoco se coordina bien eso, para que él pueda hablar, explayarse y después que continúe la actividad. Claro, sale medio ¿Recordás vos la presentación de móviles ahí a las puertas de Vialidad del año pasado, un día de lluvia? Él habló 3 veces distintas en el mismo acto, porque se cortaba, o sea, bueno, listo, seguía caminando y lo agarrábamos un poco más allá porque nos quedaban preguntas y después lo agarramos un poco más allá otra vez. En vez de coordinarlo bien y decir, bueno, muchachos, lo hacemos ahora, hacemos una sola vez y después el que llegó tarde o el que no preguntó, manéjese. Claro, si toda esa desprolijidad atenta contra el trabajo de todos, básicamente. Exacto, y sobre todo contra el mensaje, porque a ver, uno no es que está obsesionado, que le encanta ir y poner el micrófono, pero hay veces que hay cosas importantes que hablar y que no quedan esclarecidas, como yo te lo decía en la ocasión que me tocó ir a Calafate a mí a cubrir esto de la siembra, que ahora ya fue cosecha. Que tampoco se manejó bien la comunicación y no quedó del todo claro, explicitado
la proyección de lo que ahí se estaba. Obviamente que yo lo entendí porque estaba ahí, pero la cuestión Sí, es va cierto, más allá es algo de que mí, no se termina de entender, che, ¿de qué se trataba esto? Claro, y ahí también se hicieron 3 conferencias de Claro. prensa distintas. Una cosa, mirá, bueno, vos que estás ahí presencialmente, Juli, tenés toda esta percepción y este nivel de detalle. Aún con todo este despelote que Juli está describiendo, le veo una cosa positiva. Es decir, verte en una situación real, cara a cara, de responder preguntas y preguntas que no están pautadas, es decir, que son preguntas espontáneas de cada quien, esa cosa genuina me parece que es la mejor manera de comunicar. Fuera de el spot y lo que vos pensás y la campaña de comunicación, es decir, todo lo que es comunicación premeditada, que es parte de la comunicación en este caso de las instituciones, en este caso de los gobiernos, lo genuino de someterte a una pregunta-respuesta, a un ping-pong, a un ida y vuelta, eso me parece que es un valor dentro del despelote que estás diciendo, Juli, ¿no? Pero digo, que el gobernador haya empezado a hablar en momentos difíciles los últimos 6 meses es más genuino, porque después ¿Cuál es la estrategia defensiva? Lo que decías vos antes en otro aspecto, Rodri, que es abroquelarse y hablar solo con fulano o mengano, sí, porque te sentís cómodo con fulano o mengano. Es lo que hizo Alicia Kirchner toda su gestión. Y bueno, y eso es muy contraproducente. Vivimos en un momento de la humanidad, digo, de las comunicaciones en la humanidad mediadas por la tecnología, donde estamos cada quien en distintas burbujas. Es falsa la sensación que por dar una entrevista creer que te están escuchando todos, por subir un video en redes creer que te están viendo todos. No funciona así. Porque no consumimos de esa manera, porque los algoritmos no nos llevan, no nos conducen de esa manera a verlo todo, y estamos todos en un punto dentro de burbujas o de globos. Entonces, desde la comunicación tenés que participar de distintos globos, de distintas burbujas para llegar. Sobre todo si sos el que comunica, ¿no? Claro, porque, como bien decís vos, creer que ese mensaje que vos estás dando una vez unidireccional erróneo, y también el silencio. Porque lo que no se dice, lo Santa Cruz, lo que uno no dice, lo dice el otro, por uno mismo, ¿no? Y te termina cambiando el juego. O ponerle el tema de que estuviste tocando y que seguramente iremos profundizando, que nace en base a rumores que van tomando fuerza. Sí. Y al no haber una palabra oficial, estoy hablando de servicios públicos. Que ya ha ganado calle. Sí, muchísimo. Vamos a hacer un párrafo aparte, tenemos un audio sobre el tema de servicios públicos, bueno, para hacer un ratito. Pero ahí iba justamente con que cuando uno no se expresa, los otros hablan por uno y muchas veces te tergiversan los acontecimientos. Totalmente. Bueno, nos fuimos largo de temas que tienen, como verán ustedes, al menos a nuestro buen saber entender, muchos matices. Ni hablar, si empezamos a hablar de fake news, de bandos encontrados y de guerra de declaraciones y de atacar al enemigo en términos de comunicación, listo, se fue al diablo todo, ¿no? Que más o menos en ese baile estamos, ¿no? En las grietas y en el tiempo de las fake news y de los memes y de la IA haciendo desastres, en este caso con la percepción de la realidad y con las cosas que se informan. Entonces, para cerrar, por mi parte, mi solidaridad, mi gesto de apoyo al colega de Canal 9, que ojalá la ministra en cuestión, la ministra Boggio, nueva ministra, que cuando asumió dijo: me preparé toda mi vida para esto. Pues bien, ministra, tiene mucha experiencia en la función pública, no es para tanto. Nada lo justifica, pero ni siquiera fue para tanto lo que dijo el colega al aire, y que por eso lo sacaron de la conducción del noticiero. Lo tienen que rever. Absolutamente. Lo tienen que rever. Sí. Si es un error, bueno, podemos pensar, se equivoca cualquiera, pero es un conductor de televisión. O sea, está expresando algo que de última pueden tomarlo como un reclamo justo, ver que se puede hacer inclusive como para mejorar, pero hay que reverlo. Totalmente. Julio Seguí. Así es, Julio Seguí. Un abrazo grande, Julio. Bueno, adhiero también a eso. Y a este momento difícil que pase para Julio, bueno, que vuelva, ¿no? Y a la ministra, que como bien decía Rodrigo, que se retraiga, ¿no? Que lo repiense, que lo revean. Por ahí es una decisión tomada por ahí en caliente, ¿viste? Y tal vez con paño frío, ahora que viéndolo de otra perspectiva, escuchando todas las voces y las opiniones, tal vez, bueno, ponerlo de vuelta al aire a Julio Seguí, que además bueno, vos lo dijiste, es un profesional con experiencia, un conocimiento, que sabe pararse enfrente de cámara, es un periodista con muchos años de laburo, ¿no? Totalmente. Y por si hace falta aclararlo, la censura nunca está bien. No. En ningún momento, en ningún lugar, en ningún gobierno, en ningún contexto. La censura nunca está bien. ¿De acuerdo? Es como, no hay que pegar, ¿viste? No hay que pegarle a los niños y a los perros. ¿Viste? Que hace falta aclararlo eso. No matemos al mensajero. No debería ser necesario aclararlo, pero bueno,
por las dudas. Lo que abunda no daña. 11:27 minutos, nos fuimos larguísimo. Che, hay oyentes respondiendo a la consigna, dando muestras de vida de sus objetos en las casas. Ahí está chequeando mensajes nuestro compañero en los controles, Brian Álvarez. Reiteramos la consigna, en realidad nos fuimos por las ramas. En un ratito repasamos la consigna de vuelta. Repasamos, si te parece bien, los datos del viento. Mirá, me salió solo, los datos del tiempo. El viento es el que viene, ¿no? El viento es el que viene. 18 grados la temperatura a esta hora de la mañana. Mis amigos, amigas, nuestros amigos, la comunidad de Arriba el Día en la 100.9. Está costando, y sí, son las últimas horas de la semana también. Hoy es viernes. Lo bueno es que tenemos máxima pronosticada para hoy de 22 grados. En este momento el cielo está casi completamente, mayormente nublado. 18 grados la temperatura actual. La térmica un poquito más abajo por efectos del viento. Y te acompañamos en Arriba el Día hasta las 12:30. Quédate con nosotros que en un ratito repetimos consigna y tenemos un premio especial hoy, Premio especial de Buen Apetito, los ravioles de Buen Apetito que en un ratito vamos a sortear. Quédate con nosotros que ya te contamos y leemos los mensajes que llegaron. Dale. This road I've been given
I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived of coming. I need to feel real love and love ever after. I cannot get enough. Un toque de buena música para acompañarlos en esta mañana de viernes. Che, nosotros acá laburando con todo, ¿no? Bueno, hoy nuestro compañero Héctor Nica Mancilla sale de vacaciones merecidísimas, el hombre no paró de trabajar nunca, pero convengamos que aunque la mayoría, digo, de este equipo de trabajo volvió al aire ahora, volvimos, quiero decir, a trabajar, mucha gente todavía está de vacaciones. Recién tomamos un airecito acá en la vereda, en calle Faniano frente al Salesiano, y está muy tranquilo el centro de la ciudad. De veras que está muy tranquilo, pero claro, es 6 de febrero, gente. Para lo que es la actividad plena, faltan todavía varias semanas. Vamos a hacer una tanda en breve, pero hay un tema que está siguiendo nuestra web, nuestro compañero del staff de la redacción de El Diario Nuevo Día, Tony Villanueva, que me apunta y voy a modo de síntesis, pero es un tema para ir ampliando. 2 notas publicadas por nuestra web en el día de ayer. Santa Cruz, una fuerza especial la espera por resultados de ADN y un posible inminente anuncio. Tiene que ver con la causa de la desaparición de Mario César García, que dio un paso decisivo con la conformación de una fuerza especial que está integrada por criminalística, la policía científica, la DDI y el juzgado de instrucción. Estamos hablando del hombre desaparecido en zona norte en la ciudad de Caleta Olivia, ¿cierto? Desde fines del año pasado. Los estudios de ADN
por los restos que fueron encontrados días atrás fueron enviados a la ciudad de Buenos Aires y se esperan resultados en las próximas horas para determinar si los restos hallados pertenecen al hombre desaparecido en Caleta Olivia. Este es uno de los títulos de la web de ayer. Nos apuntan desde la redacción de Nuevo Día que hay más información que será publicada en el transcurso de estas horas. Qué controversia con ese caso, ¿no? Totalmente. Idas y venidas, dime y diretes, hasta se ha denunciado persecución policial, ¿no? Fíjate este otro título, Nica. Insistimos, el tema lo está siguiendo nuestra web del diario Nuevo Día. Prodromos, que es el ministro de Seguridad, desde Caleta Olivia, sobre el caso Mario García. Buscamos elementos que nos permitan avanzar en la causa. Es el textual que está publicado en nuestra web. A casi 60 días de la desaparición de Mario César García, que ocurrió en el barrio 2 de abril de la ciudad del Gorosito, el ministro de Seguridad de la provincia, Pedro Prodromos, brindó declaraciones desde allí y se refirió al estado actual de la investigación. El funcionario confirmó que la causa atraviesa una nueva etapa de trabajo técnico y pericial con tareas específicas orientadas a encontrar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido. El ministro explicó que la investigación dejó atrás ya lo que es la fase inicial, ahora se apunta a profundizar peritajes. Hay un textual al medio del caletense que dice: ya pasó la primera etapa de la investigación, ahora estamos en otra. Una de las etapas es que criminología trabaje dentro del domicilio de García para encontrar elementos importantes en la causa. Puntualmente hoy buscamos algo que llame la atención y que ayude a avanzar. Son 2 notas de nuestra web, los invitamos a leerlas, a darse una vuelta por allí. Están publicadas ayer jueves, pero desde la redacción del diario Nuevo Día nos apuntan que hay más información propia, en este caso a las 11:39 vamos a... Es una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. La Municipalidad de Río Gallegos inauguró el nuevo edificio de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y el multiespacio de promoción de derechos en Crucero General Belgrano y Guerrero. Un espacio con consultorios, acompañamiento familiar, talleres, apoyo escolar, formación en oficios y un auditorio abierto a la comunidad. Una decisión política que pone a la niñez en el centro. Río Gallegos, tu capital. Pablo Grasso, Intendente. ¿Estás buscando celular y los precios están por las nubes? Es porque no visitaste nuestra página web www.ofertones.site. Trabajamos todas las marcas: iPhone, Samsung, Motorola, Xiaomi, Poco y muchas más. Comunicate vía WhatsApp y pedí presupuesto al 11 27 33 68 88. 11 27 33 68 88. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Enviamos a todo el país. Además, mencionando este anuncio, te hacemos descuentos en tu compra. No te olvides, ofertones.site, donde está tu próximo celular. Te invitamos a descubrir Parque Patagonia, un lugar pleno de naturaleza donde podés hacer senderismo, avistaje de fauna silvestre, pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata, un planetario para conocer los secretos del cielo y la apertura del sector de escalada en el Cañadón Caracoles. Seguinos en las redes sociales de Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia en el noroeste de Santa Cruz te espera. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate.
Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Flaquito, ¿cómo andás? ¿Qué andás haciendo? ¿Querés caer a casa por unos mates? No puedo, amigo, ando apurado. Tengo que llevar a mi sobrina al peliche porque tiene turno con el dentista. Está bueno eso. La Municipalidad de Río Gallegos tiene centros de atención de salud de ese tipo, así, atención de salud primaria en todos los barrios. Viola, ¿y cómo es eso? ¿Tenés que pagar algo o algo? No, amigo, es gratis. Eso es lo mejor. Y la atención es buenísima. Tengo uno re cerca de casa. Acá a la vuelta, literal. Ahí te muestro. Tu capital, cerca. Intendencia, Pablo Grasso. Se terminó la pausa. Tu amor, una tentación demasiado irresistible como para negarme. Seguimos con los sonidos que este verano 2026 marcan generaciones. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. Grados la temperatura en este momento en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz. La humedad 48%, el viento sopla a 48 kilómetros por hora, según la información que tengo en pantalla. Hoy vamos a tener 22 grados de máxima y una mínima de 11. Si Dios quiere, si todo va bien, o si en lo que vos creas quiere, por la tarde el cielo se va a despejar. Eso por lo menos lo que esperamos según lo que dice el informe que tengo enfrente de mis ojos. Vamos a tener un fin de semana con buenas temperaturas, no va a bajar tanto. Vamos a tener, por ejemplo, mañana sábado 18 grados, el domingo 17. Mañana va a ser un día medio ventoso, el domingo no tanto. Mañana va a estar despejado, el domingo va a estar nublado. Más o menos como para que te vayas haciendo una idea de qué podés esperar del primer fin de semana del mes de febrero. Mis amigos de Arriba el Día, la 100.9, vamos a hacer un giro muy breve con la consigna, a ver si esta la sacan. Siempre nos gusta variar, vamos pasando, saltamos de un tema al otro, inventamos un juego, algo nuevo, que sabemos que con esta se van a aprender. Yo creo que es muy difícil, pero bueno, tiempo tienen por lo menos para participar y para adivinar. Son las 11:47. Hasta las 12:15, que es el momento en el que vamos al sorteo, 12:20, ustedes pueden mandar mensajes al 1551 6051. Si mandan mensaje de voz, vale doble. Ahora, si mandan un mensaje escrito, vale simple. ¿Está bien? Más fácil hoy por hoy es mandar mensaje de voz. Anímate, duplica tus chances porque sorteamos hoy
ravioles de Buen Apetito. Buen Apetito, los ravioles más ricos de Río Gallegos que tienen para vos, obviamente, si respondes a la siguiente pregunta. Que es más bien una adivinanza, esto que te decía, ¿no? El pensamiento lateral, esa parte del cerebro que tanto no ejercitamos, porque siempre respondemos a todo con la misma lógica, hacemos el mismo camino para encontrar la solución a los problemas. Y en este caso, con esta pregunta vas a tener que cambiar de camino, vas a tener que cruzar de vereda, vamos a tener que buscar un camino distinto, porque no es una pregunta sencilla. Atención, 1551 6051. Y la pregunta es: ¿qué es lo que siempre viene pero nunca llega? ¿Qué es lo que siempre viene pero nunca llega? ¿Pistas? ¿Me pedís? No tengo. ¿Me pedís algo más? Te aliento a que lo respondas. Confío en que lo vas a poder hacer, amigo. Amiga, no importa dónde estés. Todo sea por llevarte las pastas de Buen Apetito, que te las podés llevar hoy, te haces el almuerzo de hoy o el almuerzo de mañana, porque vos las retirás y las comes mañana si querés, porque son para cocinar. Así que vos tenés que responder entonces, ¿qué es lo que siempre viene pero nunca llega? Al 1551 6051, la adivinanza del viernes para llevarte las pastas más ricas de Río Gallegos, las pastas de Buen Apetito. Che, no la tengo, pero ni cerca, Nica. No podemos decir ninguna respuesta al aire, pero a mí no se me ocurre absolutamente nada, ese es el problema. Te veo muy pensativo. Vamos, Nica, que falta poco para las vacaciones. Ahora a las 12:30 revisamos una lista. No, sí, está todo, ¿no? Yo pensaba que nunca llega, ¿no? Dice la parte final. Claro. ¿Qué es lo que siempre viene? Pero nunca llega. El sueldo no es. No, el sueño tampoco. El sueño tampoco. No es el tren. No. Y lo que siempre viene pero nunca llega. Contradictorio, ¿no? Sí, la suerte, ¿no? ¿Cómo viene y nunca llega? ¿Qué pregunta? Bueno, esa es un poquito la joda. Más o menos, ¿te imaginas? No, la suerte, decís. Sí. Siempre viene pero nunca llega. Es buena pregunta, buena, es una buena, pero no es la respuesta. Claro, porque no llega. Nunca piensa. No llega. Bueno, tipo 12:15, 12:20, regalamos las pastas de Buen Apetito y hasta esa hora tienen tiempo de responder al 51 60 51. En términos de las cosas que miramos a diario, algo que fue para nosotros revelador esta semana tuvo que ver con la existencia, en este caso, de un nutrido grupo de WhatsApp de Club de Trueque de Río Gallegos, que a partir de un comentario que vos hiciste, Rodri, terminamos hablando con una de las protagonistas. Y bueno, ya esto al aire tiene varios capítulos y tenés un capítulo más para sumarnos hoy, que es lo que te llama la atención de lo que está ocurriendo allí. Sí, que de alguna forma u otra, cuando miro el Club del Trueque, que lo miro por la tarde, chusmeo, a ver que se mandan mensajes y demás, y de repente veo algún que otro mensaje que digo, che, esto no está bien, esto no es para este club, porque siempre está, viste, como que es un club donde hay casi 1000 personas dentro de un grupo de WhatsApp que todo el tiempo se mandan cosas que están haciendo el trueque a cambio de comida, a cambio de ropa, a cambio de cosas que lamentablemente hoy por la situación económica tal vez no pueden comprar porque no llegan a fin de mes, porque la cosa está muy muy jodida. Y entonces dicen, bueno, tengo esto, te lo cambio por aquello, ¿no? Y de repente ves algunas cosas lógicas, ves, o de repente te encontrás con trueques que vos decís, che, qué macana, ¿no? Por ejemplo, tener que cambiar una televisión por comida, que es lo que íbamos a hacer, una televisión de 32 pulgadas por paquetes de fideos, yerba, a ese nivel estamos hablando, ¿no? Bueno, hoy estaba viendo al día de ayer para hoy, estuve mirando a ver, dije, voy a tomar 4 o 5 que más o menos me llamaron la atención, que como te repito, creo que de alguna forma u otra eso habla del nivel de desesperación de algunos, y también del oportunismo de otros, porque siempre están los vivos, ¿no? Sí, olvídate. Lo que están ahí esperando a ver de qué manera pueden sacar provecho. No, sí, después de la pandemia vamos a salir mejores. Bueno, mejores. Eso es algo que evidentemente no ha pasado, pero bueno. Mira, por ejemplo, acá te digo, a ver, vamos a ir uno por uno. Mira, acá hay una foto, por ejemplo, de una lata de leche en polvo, de la que se toma cuando tienen un año, que son carísimas. Sí. Las ciencias, creo que es el hay distintos nombres, crecimiento, de distintos. Este caso es Nestlé Nan Opti Pro. Esa es carísima, esa leche es carísima. Bueno, la permuta por pañales. Epa. La permuta por pañales porque no tiene pañales, entonces dice, bueno, permuto la leche por pañales. Bueno, sí, le responden, dale, perfecto. Bueno, ahí esa chica consiguió. Después tenés otro, por ejemplo, que te cambia una
una lavandina, algún líquido para limpiar el piso, trapos, trapo de piso, guantes. Un set de limpieza. Cosa de limpieza, Sí. exactamente. Digamos, alguna cosita de ayudín ahí, por ahí, algún desodorante de ambiente, y se lo cambio por carne o pollo. O sea, cambia los Artículo elementos de de limpieza, limpieza por alimentos. Por alimentos. Después ahí, por ejemplo, veo otro acá, vi uno que dice, permuto por kilo de yerba o 3 kilos de alimento para perro o 5 polentas. Dice, no llevo, y manda una foto de un montón de cosas, que la verdad es que hay ropa, hay bolsas, hay cosas, pero la cambia por comida. Fíjate vos, el cambio es por comida. En la gran mayoría de los casos cambian por comida. Y acá, bueno, lo que te decía hace un ratito, ¿no? Esto de la viveza. Buenos días, dice uno. Tengo 30.000 pesos. Busco bicicleta rodado 26. ¿Ustedes qué piensan? Claro. Pregunto usted, ¿ustedes qué piensan cuando ven ese mensaje? Yo lo que pienso es... Digo, tengo 30, quiero una bicicleta. Además, una bici sale no menos de 300.000 pesos, no 30.000 pesos. Está fuera de foco, sí. Te quedaste, me parece que te quedaste corto, ¿no? Sí, por eso. No Digo, menos de como medio para millón, empezar, te diría. totalmente, absolutamente. Depende de qué bici, pero digo 30.000, o sea... 30.000 pesos ni el manubrio. Totalmente, ni el par de guantes para el que usa, ni la lucecita de la bici te sale eso. Sí, Pero bueno, qué- quizás sí, la luz nomás. Sí. Pero ¿qué pasa? Vos mandás Claro. ese mensaje en un grupo donde hay gente que está cambiando un televisor por comida y bueno, esperás que alguien desesperado dice, pero- bueno, toma tu mi bicicleta porque te necesito comprar comida. Entonces, digo, a eso voy, como digo, ¿Dejás que siempre... sea sí, mal pensado? por supuesto, sí. Me parece que estaba el divino cohete este, no tenía nada que hacer. Para Claro. probar al resto de la gente que estaba ofreciendo cosas. Sí, a ese... Perdón, pero pelotudo. patada en el traste, digo, Sí. no es por entrar en la queja, ojo, no, pero pensaba en eso, digo, así como hay solidaridad, así como hay gente y siempre hay un vivo, un oportunista, viste, alguien que está aprovechándose de la situación, pero bueno, no es afortunadamente igual la regla, es la excepción, es un caso de la gran mayoría de gente que no está buscando sacarle ventaja al otro, ni aventajarse, ni sacar provecho del malestar del otro, sino es gente que en su mayoría están todos en la misma mala situación y están buscando la forma de, che, a mí me sobra esto, a vos que te sobra tal cosa, bueno, dámelo, yo te lo doy. Esa es la lógica del grupo. Estas son excepciones. El club del trueque, que yo vuelvo a decir lo mismo, cierro con esto, es el termómetro, a mí me sirve, está bueno, para ver dónde estamos parados hoy. Es algo real, es algo que pasa acá, en Río Gallegos, a la vuelta de la esquina. En ese grupo hay gente que conozco, además, también. Me he sorprendido, he visto gente que yo conozco, que están en ese grupo. Digo, es algo que nos pasa a todos. Está bueno el dato, por eso el repaso hoy y esos mensajitos que me anoté para comentártelos, y la semana que viene seguiremos charlando. El martes era media mañana cuando hiciste el primer comentario, Rodri, que te había sumado un grupo de Club de Trueque que te llamaba la atención. Digo esto para los oyentes que no nos escucharon días atrás. Y la creadora del grupo, Alejandra Bamonde, que es una mujer que hace años trabaja en ferias, su rubro es el textil y ella nos contó que además es modista, es decir, hace distintas cosas, pero hace muchos años que está en esto de las ferias y bueno, sabemos que en las ferias han proliferado en Río Gallegos en los últimos tiempos. Bueno, sumó lo del Club de Trueque por estar muy estoqueada, ¿no? Es decir, tener mucha cosa sin vender y decir, bueno, a partir del Club de Trueque puedo ofrecer lo que no vendo a cambio de cosas que necesito. Tal cual. Cuando hablamos con ella el martes a las 11 de la mañana más o menos, el grupo tenía 760 y pico de miembros. ¿Recién dijiste 1000? No, yo dije 1000 como para redondear, pero ya te digo, si querés te digo ahora. Porque venía como- subiendo cuando hicimos el chequeo en el día de ayer. De hecho, también comentamos que cuando nuestra nota en la radio fue subida en la web de Nuevo Día, mucha gente quería sumarse. Es decir, al pie de las publicaciones en redes sociales, lo que pedían era la manera de sumarse. 977. Fíjate vos, sumó... O sea, casi 1000. Claro, digamos, ¿no? sumó 200 y pico de personas en 2 días. Y sí, es por eso digo, o sea, hay mucha gente que la está pensándola, ¿viste? De hecho, a ver, el punto de quiebre, creo yo, que es el que le está pasando a mucha gente, es me voy a desprender de esto que me costó tanto para poder pagar esto, o sea, para poder afrontar gastos comunes y corrientes. Esto no es viveza, no es la época en la que uno intenta sacar, no, es sencillamente tapar el bache. Y me acordaba cuando salíamos de la radio el otro día, me acordaba que cuando era chico, allá por el año 2002, más o menos, la situación allá en Buenos Aires estaba muy jodida también, post crisis 2001, que se pusieron de moda, que no sé si van a volver ahora, no creo, puede ser, porque tiene un poco la lógica esta de las cosas usadas. Cash, la marca Cash. ¿Han escuchado hablar de Cash? No.
Es un lugar que eran locales que estaban ubicados en diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires. Sí, ¿no eran que vos ibas a... cartelitos rojo y azul? No recuerdo el color del cartel, pero yo no recuerdo, puede ser. Pero vos ibas con, por ejemplo, tenías esta computadora, ponele. ¿Un local de empeño tipo? De empeño, exactamente. Bueno, ¿cuánto me das por esta? Y te pago 250. Y te pagaban 250 pesos, ponele, por una computadora. Y por ahí si vos querías la peleabas, che, no, 250 poco, 3 y así, digamos. Era la lógica de esa época. Yo no sé si en algún momento eso no va a terminar volviendo, ¿no? Esta cosa de ir a empeñar cosas. Pero hoy la tecnología, viste, tan reciclada, Claro. hay tantas cosas. Claro, sucede mucho en la virtualidad. Esa es la novedad con relación al 2001. Este grupo de trueque es virtual, digamos. Claro. A mí me venía pasando de pensar, porque vivo cerca de lugares donde hay ferias, decir, che, ¿en qué momento empieza el trueque? Quizás ya sucede y uno sencillamente no se enteró. Pero digo físicamente el trueque, es decir, te cambio esto por aquello. claro. Y bueno, y claro, hoy en día, a través de la tecnología, desde Marketplace, Mercado Libre, etcétera. O el trueque por servicios. Claro. Claro, totalmente. Trueque por servicio. Está pasando el fenómeno de manera virtual, es decir, mediado por la comunicación tecnológica, por el celu. Chicos, leo unos mensajes y Dale. libero. Mensajes al 1551 6051. 1551 6051. Nos manda un mensaje Rubén Pipe Ollarzo 901. Anotámelo, por favor, si podés. Dice, buen día, chicos. Este libro, ¿lo tenés, Rodri, ahí la foto? La foto que mandó Rubén Pipe. Dice, este libro de registro, cada vez que ingresaba algún pasajero al hotel familiar se anotaba y había que llevarlo a la comisaría segunda. Todavía lo guarda. Hablamos de los acumuladores al principio. Registro de la gente que ingresaba a Río Gallegos, inicio de actividades, anotá, hasta ahora es lo más antiguo que han mandado. ¿De Rubén Pipe? ¿De qué? 10 de julio de 1958. Tiene un libro de registro de pasajeros de un hotel familiar del año 1958. ¿Qué hotel sería, no? Una pregunta para Pipe. Pipe, ¿estás escuchando? No contanos qué hotel es. Bueno, fíjate vos, ¿no? Y manda Ahí la lo foto. estamos viendo en YouTube. Mira vos. Sí. Le sacó foto y la mandó. Pipe, De tenés la que darle década del chance, 50 te digo que está bien conservado para ser de tantos años, ¿no? Eso todavía debe pasar con los hoteles, ¿no? Mirá la letra, qué La letra. letra. Eso sí que era escribir bien a mano, Sí. Así sí, En Virome. Habitación 9, Virome. la firma, como hacen los Sí. hoteles, fecha de ingreso, Eso. fecha de salida, La edad, creo que está. la edad, la ciudad de origen, Río Gallegos. Pensaba, ¿no? Es una lista de hoteles. Si hay alguna infidelidad, ya prescribió, ¿no? Ya está. Y Desde bueno, la década del capaz 50. se están enterando ahora. Claro, pero década del 50 prescribió. ¿Te imaginas? Digo, es gente que probablemente ha fallecido. Claro. ¿No? Digo, ya pasaron 70 años. Si ibas a un hotel tenías que poner arriba de 18 más o menos. Sí. En promedio es gente que ha Caducó, fallecido la que está en esa lista. Bueno, ahí está, a Rubén Pipe Ollarzo anotado, viene ahí participando en esta consigna del Club de los Acumuladores. Aquella cosa que vos tenés de hace 10 millones de años en tu casa y no sabés por qué y nunca la tirás, pero que por algún motivo te aferrás a ella, ya sea porque en algún momento la vas a usar o porque tiene algún carácter así medio nostálgico, algo que te hace recordar y que decís, no, de esto no me quiero desprender. Bueno, si mandás tu foto, duplicás tus chances. Y también teníamos la consigna que habíamos renovado hace un ratito con una pregunta. Mira, mira esa foto, ahí está. Esos Gracias. son guardapolvos de quinto año. Sí, esa foto la mandó Mariana. Mariana manda esa foto con este audio. Escuchemos el audio de Mariana, dale, mira. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, yo les voy a mandar las fotos de los dos guardapolvos que usé en quinto año del secundario 17, donde fui la más feliz del mundo. Bueno, yo iba a quinto A y bueno, tenía uno prendido atrás y uno prendido adelante. Soy fan de Mafalda, los que me conocen saben, Muy bueno. por eso tantas Mafaldas por ahí. Qué dibujos. Y bueno, voy a aclarar que todo esto fue hecho a mano, todo a pulmón. Y bueno, todavía los conservo del año 98 y jamás pienso deshacerme de estos dos guardapolvos. Mil disculpas por el infiltrado que salió en las imágenes, pero bueno, justo no lo vi. colgué los guardapolvos ahí para exhibirlos y bueno, A ver, mostrame y ahí es donde duerme el manda más de la casa y bueno, mascota, se ve ¿no? que le molestó que lo haya despertado. A ver, mostrarlo de Así vuelta. que bueno chicos, quiero participar, soy Mariana 840. Ahí está. Che, ¿qué? ¿Un gato era? ¿Qué? ¿Un perro?
¿Qué era el mandamás? El mandamás tiene que ser un gato, sí o sí. Che, qué buena foto que mandó. Que en los guardapolvos, para los que están en FM, son los guardapolvos de quinto año, todos rayados y firmados y con dibujos. Estaban Garfield en uno de los guardapolvos y una Mafalda en el Mafalda otro. con camiseta de San Lorenzo. Eso veía. Dije, no debe ser el Barcelona. Esto tiene que ser San Lorenzo Almagro. Dice, ¿no? 1998. Claro. Egresada en 1998 y la fotito, vea, qué buenos dibujos. Muy buenos, muy tremendo. lindos. Tremendo, ahí está el gato ahí arriba que dijo, che, loco. Ah, mirá vos el gato, no lo Ajá, había y visto. está mirando, está No, mirando. Está muy bien. ¿Viste que está con la cabecita para abajo? Dice, otra vez estás escuchando Está arriba arriba del del día. Estás escuchando otra vez al Río del Día que viene a molestar con esto de sacar fotos de las cosas que ya no usamos. Me interrumpí la siesta. Interrumpiste la siesta. A veces viejo. él no se puede dormir tranquilo. Claro, me interrumpí la siesta. Qué bárbaro, Che, Vamos a muy dormir. buenas las fotos que mandaron, Sí. tanto Rubén como Mariana, ¿no? ¿No sabes que esos dibujos, yo hasta hace un tiempo, años atrás, tuve el de quinto año, era un gastadero de plata. ¿Por que qué? te lo pinten. Ah, sí, la pintura. Porque eran todos fibrones, ¿viste? Fibrones permanente. Sí. Pero ese guardapolvo no se lava. No, Cuando te claro, empiezas a por fumar, eso, ya sí, está. sí, sí, ¿Pero sí. por qué decís lo de gastadero de plata? Porque eran caros los fibrones. Ah, Los sí, fibrones gruesos. gastamos mucha fibra, totalmente. Sí. Pero bueno, en la secundaria, ¿qué haces? Pedís prestado. Sí. ¿Viste? Che, ¿me prestás? Sí, En este caso el fibrón. Compran entre varios. Bueno, ahí está el mensajito. Entonces, Mariana, estás anotada, tenés doble chance porque me mandaste mensaje de voz. Gracias a los que participan, los que forman parte del club de los acumuladores. Yo le tengo fe a esta consigna. Sé que en algún momento vamos a armar un club de acumuladores y vamos a hacer un álbum de fotos. Hasta ahora en la antigüedad viene ando Rubén Pipi Oyarzo que mandó una foto de un libro del año 1958 de ingreso, un libro de ingreso a los hoteles, un registro. Bueno, y hay mensajes al 1551 6051 que nos mandan, por ejemplo, desde 28 de noviembre. Che, 28 de noviembre, estás mirando en este momento Nuevo Día, mis No amigos. te vamos a poder mandar los ravioles, Claro. o sea, no vas a ganar el premio, pero tu mensaje es bienvenido desde ya. La pregunta era, ¿qué es lo que siempre viene pero nunca llega? ¿Qué es lo que siempre viene pero nunca llega? Y dice acá, desde 28 de noviembre, manda un mensajito el amigo que está mirando por YouTube, dice, lo que siempre viene pero nunca llega es el aumento de sueldo, dice 28 de noviembre. Muy bien, ahí. Cristian manda el mensaje, abrazo grande, Cristian querido, es verdad. Bueno, a ver, la respuesta podría ser correcta, pero no es esa, no es. Pensala que la vas a sacar. ¿Qué es lo que siempre viene pero nunca llega? Y un mensajito de voz acá. Escuchamos. Ahí se viene. Ahí Buen lo día, tengo. estimados. Buen día. Lo que siempre viene y nunca llega es el futuro. Un abrazo para todos. Hay una respuesta, fíjate en el grupo de Nuevo Día de WhatsApp de Lobito Wit que también responde Este es el- sobre la. ¿Quién era la persona? Perdón, este es el Queco, ¿no? ¿Es Ekeko? Triple 6, me encanta el apodo y el triple 6, los últimos 3 del NI, es el diablo los sueños, ¿no? O las lombrices. Lucifer. Buen día, dice, ¿serán las olas? Pregunta Melisa, Ay, no, Melisa, te anotamos, ahí está. Melissa. Paula, ¿qué dice Paula? A ver, mensaje de voz tiene doble chance. A ver, ¿El Paulita. nombre? Pasame los números. Melisa dice, no dice más. Tienen que no se olviden de mandar el DNI, Claro. chicos, chicas, por favor, dale, vamos, siguiente. Hola, buen día chicos. Esta semana que los pude escuchar a la mañana, generalmente no puedo, he participado. Así que bueno, hoy es mi última chance. Oh, Me gano esos ravioles, yo creo. ¿será? La respuesta es mañana. Bueno, ya voy a tirar la respuesta correcta. Paula, estás anotada, tenés doble chance. ¿La consigna será el mañana? Pregunta Ernesto. Ernesto anotado también. Buen día, soy Cecilia Sierpe, dice. Cecilia Sierpe. La respuesta es el mañana, dice Cecilia Sierpe. La anotamos a Cecilia. Marcos Nahuelguer nos manda un mensaje de voz y dice lo siguiente, dale. Bueno amigos, buen día. Buen día. Respondiendo Amigo. a la consigna eso de lo que siempre viene pero nunca llega, ¿Qué es es? múltiple. Podría tirar varias opciones. A ver. El horizonte, puede ser. la utopía, no sé. La utopía no viene. Nunca llega la utopía. La prosperidad de nuestro país y de nosotros. Esa es muy buena. Me olvidé de mencionar los últimos 3 dígitos de mi documento, son 331. Estás anotado Marco, muy original. Lo anotado por la originalidad de la respuesta, Marco. Bueno, puede ser la prosperidad del país es algo que nunca llega. Pero tampoco viene. Esto viene y nunca llega. Leo un par de mensajitos más. Hola chicos, es muy feo escucharlos por YouTube. Dice, se corta mucho. Nos dice por acá Fabiana.
¿Se nos cortó a nosotros? ¿No es un problema de...? Problema de internet. Ah, es un problema de internet. Ok. Dice, sí, un problema de internet, así que disculpas, pásense a la radio, o pásense a la aplicación también, busquen como Nuevo Día la aplicación y la van a escuchar por ahí. Dice, la consigna es para mí la respuesta a la esperanza, como ya sé que no debe ser ni al cabo que no quería comer las pastas, dice, está como el Chavo. ¿Quién es? Fabiana, que la notamos a Fabi, amiga querida. Lo que siempre viene y nunca llega es el mañana, dice, buenos días, Cintia Leverine. Cintia Leverine, Cintia con Y, con TH y Leverine con B corta. Cintia, estás anotada, ahí estamos. Y el que nos manda mensaje también, y lo anotamos, es Rolly, que dice el mañana. Señoras y señores, la respuesta la vamos a decir directamente. Apunto nomás, que está en el grupo de WhatsApp de Lobito nomás, anotando Nica a Lobito Wit, Wit con doble T. El mañana o el futuro es la respuesta del acertijo. A ver. Ah, Lobito. Abrazo grande a Lobo Wirtz, que estamos hablando el otro día, charlando. Yo le digo Wirtz, como Manuel Wirtz, pero es Witt. Claro, es W-I-T. Claro, yo le digo Wirtz, como Manuel Wirtz, pero es Witt. El Lobito Witt. Bueno, voy con entonces la respuesta. Dale. Resolvemos consigna, de un ratito sorteo. O la respondemos después. Sigan mandando mensaje mejor. Un ratito más. 1551 6051. ¿Qué es lo que siempre viene pero nunca llega al 1551 6051 por las pastas de Buen Apetito? Te las podés llevar si acertás. Y si mandás mensaje de voz respondiendo a qué es lo que siempre viene pero nunca llega, tenés doble chance de llevarte el premio de hoy. Claro, el asunto, las respuestas están muy cantadas, pero solo una es correcta. De modo que, bueno, sigan pensando, hay mucha ayuda en las respuestas de los oyentes, pero bueno, solo una será la respuesta correcta. Señores socios fundadores, hay dos aquí presentes. Nos consulta nuestro compañero Rodri Poloni si podemos pasar un chivo. ¿Sí? Vamos con el chivo. Hemos probado la comida de esta joven mujer, voy a decirlo de ese modo, ¿está bien decir joven mujer? Una adulta joven, para decirlo más técnicamente, tiene más o menos tu edad, ¿no? Es más chica. 9 días más grande que yo. 9 días más grande que vos. Es mucho más grande entonces. 24 años tiene la muchacha, se llama Rocío. ¿Se acuerdan que el año pasado probamos pan relleno con jamón y queso? Exactamente. Sí. Bueno, ese pan lo había elaborado Rocío. ¿Cómo olvidar ese pan? Riquísimo. Y nos cuenta Rodri, bueno, hablando de peleándola para llegar a fin de mes, ¿no? Ella tiene su emprendimiento, se quedó desocupada en un momento y está ahí, bueno, como medio mundo, y me quedo corto, remándola para llegar a fin de mes con distintas actividades. Se llama Frida Foods, viandas semanales, súper completas y variadas, incluye pan, no se repiten, carnes roja, pollo y pescado. Esto de hecho empieza el lunes, su emprendimiento, el lunes 9 de febrero, y hay opciones por 5 días de viandas de lunes a viernes por 40.000 pesos o por día 10.000 pesos. Es decir, si compras el combo, te ahorrás el pago de uno de los días, una de las viandas que sale bonificada, muy ¿cierto? Bien, precios súper accesibles. Es buen precio. Tenés tiempo para pedírselas ahora, porque vos dijiste hasta el 9 de febrero, o sea que arranca el lunes. Claro, entonces, así es. El fin de semana es los días de los pedidos, para arrancar la semana que viene en febrero comiendo sano. Totalmente. Bueno, mucha gente vieron que le toca laburar al mediodía y en dependencias públicas y demás comen algo y comen viandas y demás. Bueno, Frida Foods, viandas semanales. Empieza entonces el próximo lunes, súper completas y variadas, incluye pan, no se repiten las viandas y tenés opciones de carnes rojas, pollo o pescado. Las opciones por 5 días de lunes a viernes, 40.000 pesos el valor o por día 10.000 pesos. Pedí la tuya, hay 2 WhatsApp, tomen nota, agenden, los 2 empiezan con 2966 y ahí voy con los números. 62 9007 62 9007 y el otro WhatsApp también 2966 220109 220109. El próximo lunes arranca Frida Foods. Una cosa para contarte respecto a la propuesta de Frida, las viandas semanales que están bárbaras. ¿Sabes cuánto estás pagando por comida, por almuerzo si pedís las viandas? Nada más que 8.000 pesos el almuerzo, o sea, porque son 40.000 pesos por semana, de lunes a viernes. Claro. Tenés la comida resuelta de toda la semana solamente por 40 lucas. Golazo. ¿Dónde comes con 40.000 pesos una semana? ¿Vos vas a comer afuera con 40.000 pesos? Comés con suerte o el almuerzo. ¿Con suerte? Con suerte. Y acá por 40 lucas
tenés las comidas enteras de la semana. Así es. Y comés sano además. Totalmente. Y no tenés que andar preocupándote de que andás cocinando, de que no llegás, que No, los y bueno, chicos... después mucha gente que compra en el laburo, ¿no? Las viandas se compran en los lugares de trabajo, entonces nada, lo tenés resuelto por poco dinero. Frida Foods. Frida Foods. Ahí está. Vamos a reiterarlo el lunes o algo así. Nosotros probamos de ella el pan relleno el año pasado. Es amiga de nuestro compañero de tareas, Rodri Poloni, y estaba de veras exquisito. Último tema de la agenda periodística del día de la fecha. Decíamos que hay mucho ruido, mucho rumor, mucha versión y ya algunas cosas publicadas por el futuro de Servicios Públicos Sociedad del Estado. Cosa de pueblo, a inicios de semana estaba haciendo unos trámites y me crucé con la diputada Agostina Mora Doldán. Ella es diputada provincial de Unión por la Patria. Había estado escuchando el programa y bueno, nos saludamos, etcétera. Ella estuvo aquí en el piso hace no tanto tiempo sobre el cierre del año pasado, en la última entrevista que le hicimos aquí, cuando hacíamos entrevistas largas mano a mano con distintas personalidades públicas de aquí, del ámbito político y social de nuestra ciudad. Pues bien, charla de por medio, me apuntó que estaba por presentar en Servicios Públicos, o mejor dicho, por el tema Servicios Públicos, un pedido de acceso a la información pública. Y esto lo difundió en sus redes sociales, en un breve video en su cuenta de Instagram. Con esto abrimos el tratamiento del tema. Es la diputada Mora Doldán en un video que compartió en los últimos días. Vinimos al Ministerio de Economía a presentar una solicitud de acceso a la información pública. Nos preocupa la realidad de nuestra empresa de servicios públicos, nos preocupa y queremos saber qué está pensando el gobierno provincial, cuáles son los planes que tiene con nuestra empresa estatal. Queremos saber si existe un plan de privatización dentro de la empresa o alguna especie de transformación en sociedad anónima. Nos preocupa profundamente el destino de los trabajadores y trabajadoras de la empresa, pero sobre todas las cosas, ¿qué pasará con los servicios y en manos de quién quedarán? Nuestra preocupación es clara, no existe ningún tipo de información oficial y no hay explicación pública sobre qué es lo que están tramando, pero además te hablan del déficit. Nada dicen qué ha sucedido con ese déficit después del aumento monstruoso de las tarifas, ni qué sucederá con las tarifas y los precios en caso de ser privatizada. El destino de los servicios públicos no puede ser decidido entre cuatro paredes. Debe necesariamente contemplar la mirada de cara a la sociedad y no a escondidas de ella. Queremos y seguiremos buscando las explicaciones que el oficialismo hoy no quiere dar de manera pública. Con estos interrogantes, entonces, lo que plantea la diputada Mora Doldán, que ya lo hizo, ¿cierto?, es un pedido de acceso a la información pública. Recuerdo algo de contexto, de este contexto. Existe una ley nacional de acceso a la información pública, existe una ley provincial de acceso a la información pública, por la cual no hay que ser funcionario público para hacer el pedido de información, puede hacerlo cualquier ciudadano en carácter de tal, excepto las personas que esté comprobado que tienen, por ejemplo, facultades mentales alteradas o tienen determinados condenas por delitos cometidos. Esas personas están exceptuadas de poder pedir información. Sí. Fuera de eso, nosotros como ciudadanos podemos hacer un pedido de acceso a la información pública. Estoy recordándolo de memoria, pero más o menos el ABC de la ley es: vos tenés que presentar el pedido lo más concreto posible, lo más claro posible, incluso puede ser manuscrito en la mesa de entrada del ente en cuestión, y son 10 días hábiles para tener una respuesta. 10 días hábiles. Si la diputada lo presentó a mediados de esta semana, bueno, contemos 10 días hábiles en adelante, y existe la facultad, en este caso del ente que debe responder, de la institución que debe responder, puede pedir una prórroga en el plazo de la respuesta. Día más, día menos, lo que termina pasando son más o menos entre 15 y 20 días hábiles. Estamos a inicios de febrero, es decir, hacia fines de febrero, día más, día menos, tendría que haber al menos una respuesta formal al pedido de la diputada, que es en qué hay de cierto o qué va a pasar con servicios públicos, pregunta al Ministerio de Economía. Lo que quiero apuntar, muchachos, es cierto que acá hay más versiones que información oficial, y vieron lo que hablábamos hoy más temprano, ¿no? Sí. De la importancia de la información oficial. Creo que diste en la tecla, Juli, cuando dijiste más temprano, si no hablas vos, hablan los otros. Entonces, claro, hay tanto rumor. Los otros quiere decir cualquier otro tercero, ¿no? Para no dividir la cosa en bandos amigos y enemigos, que es muy clásico de este momento, tanto
político como en general de las comunicaciones, la cuestión del blanco-negro del River Boca y de atacar al enemigo y atacarse mutuamente. Claro, hay una versión tan fuerte ya de una posible privatización o qué va a pasar con la empresa, que de veras que el gobierno creo que le sería muy conveniente dar información oficial. Por lo pronto, la diputada Maura Doldán hizo el pedido esta semana. 15:51, 60:51, 12 del mediodía, 17 minutos en toda la República Argentina. Yo diría, vos me dirás, en todo caso, si es hora o no de hacer el sorteo. Porque si vos me decís que es hora de hacer el sorteo, tengo que decirte que hay mensajes y que hay que anotarlos. ¿Qué opinas? Vamos derechito, que llegamos re bien. Ok, bueno, vamos. Llegamos re bien para las 1:30, que vamos a hacerle una despedida a Nica. Yo tengo una lista, Nica. Una lista de vacaciones. No, dale. Yo creo que me traigas alfajores, ¿puede ser? Vos vas por el mangazo, ¿no? En mi caso es por las cosas que no hay que olvidarse cuando salís de vacaciones, qué cosas no te tenés que olvidar. En mi caso hice la lista con la heladerita, me ayudó Nica 20 días atrás. Yo quiero unos alfajores, puede ser, pero de lo que sean lo que sea cuando me gusta a mí. Sí. Lo que, digamos, los blancos que vienen dulce de leche, que viene así como... Recuerdo de Punta Loyola. Un recuerdo de Punta Loyola. No está mal, ¿eh? Sí, sabores de Punta Loyola. El sabor del dulce de leche. Alfajor de merluza. Alfajor de merluza. Esos son medallones. Qué rico el alfajor de merluza. Esos son medallones. Para comer a las 3, 4 de la tarde con el café, un café. Te reactiva. Un alfajor de merluza, te clavas. Te reactiva. Mojás el alfajor en el 4 café. o 5 de la mañana no dormís. No, Ya no. probaste el chiquito. Mira, ahora Sí. prueba grandote. Claro. Alfajor grandote, triple sabor. Bueno, mi amigo, ahí tengo para anotar entonces. Anotamos a Nelly. Nelly 505 dice que es el arco iris. Ay, no, Nelly. ¿Nelly No cuánto? sé. Bueno, número, Nelly? Nelly 505, que en los sueños es el gato. Anotamos también, mira, mensajito, tenemos, creo que es Miguel 039, que nos dice esto. A ver, Hola Miguel. muchachos, Hola, recién amigo. sintonizo. La respuesta a la trivia es el mañana. Que tengan un buen fin de, a pesar del viento. Acá tenemos viento por esta zona. Doble chance, amigo Abrazo Miguel. grande, Miguel. Anotado estás, Miguel, anotado estás. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen viernes a la pibada, dice Javi Cebeso. Le mandamos un abrazo a nuestro colega, compañero y amigo de la casa, Javi Cebeso, que está escuchando la radio, está sintonizando la 100.9, arriba el día, en modo verano. Amigos, la respuesta a la pregunta, ¿la quieren saber o no la quieren saber? Queremos. Ok, la pregunta es, ¿qué es lo que siempre viene? ¿Qué es lo que siempre viene? La canción que elige, ¿no? ¿Qué es lo que siempre viene pero nunca llega? Desfila la respuesta, podría ser, ¿no? A partir de ahora con esta música. Bueno, ustedes tienen su respuesta. Vos habías dicho, Nica, que era... La suerte. La suerte. Vos dijiste que era... No la sé. Ok, la respuesta es... El mañana. El mañana. Exactamente. Así que felicitaciones a todo lo... Claro, ¿qué vas a decir? Lo que siempre viene, pero nunca llega, porque cuando ya es mañana es hoy de vuelta. O sea, entonces no es mañana, mañana ya no es hoy. Sí, es cierto que hay varias figuras, las que dijo Marcos van como en esa línea, ¿no? El horizonte y la utopía. De hecho, hay una frase de Galeano que la popularizó Galeano, pero él mismo cuenta, que es otro el autor, que es sobre la utopía está en el horizonte. ¿Para qué sirve? Para caminar. Y entonces juntó el horizonte con la utopía en la misma frase, que son las que dijo Marcos. Muy bien. Entonces, horizonte, utopía, mañana, y está todo más o menos por ahí. Ibas a decir algo, Juli, pero tenés el micrófono cerrado, no se escuchó. Ah, ok, ahí te aguantamos. Bueno, entonces de todas esas es el mañana. Anotados todos y todas las que participaron. Gracias por la buena onda, amigos, como siempre. En la 100.9 arriba el día, sorteo. Tenemos entonces en juego en este momento, ¿te parece? Las porciones de pastas de buen apetito. Es una frase de Fernando Birri, por las dudas. Poeta y cineasta. Claro, que estaba dando una charla con Eduardo Galeano y le preguntan a Galeano por la utopía y él toma la frase prestada de este cineasta, pero claro, Galeano es más popular y se inmortalizó como frase de Eduardo Galeano, aunque bueno, no le pertenece. Mis amigos, ¿cuánta gente tenemos anotados? 16 Nica. con la gente que... Ok. Doble chance. Ok, bueno, los 16 valientes que se animaron a acertar y a errar, porque la vida es eso. Es un cúmulo de aciertos y de yerros. Así es. Vamos a cambiar hay más errores que aciertos Vamos en a la cambiar vida. Pero bueno, la modo de sorteo. a ver. ¿Qué vas a hacer? El chiqui mancilla. A ver, Yo le voy a poner unos números acá a la gente, a ver. a los anotados. Sí.
y ahí se lo voy a decir que después me diga Rodrigo Poloni. Pero no entiendo, ¿qué cambia? ¿Si veníamos haciendo así o no? ¿Qué cambia? No, pues los invertía yo. Ah, ok. Los invertía. ¿En qué? ¿En bitcoins? ¿En patacones? No, los invertía el número. El orden. Okay. ¿Sabes que en mi caso ponía cuando hacía de secretario de actas, ponía números aleatorios? Es decir, iba como desparramando los números, cosa de que, porque si no vos decís, bueno, hay 20, salió el 20, sabes el que acaba de mandar el último mensaje. Bueno, vamos a hacer entonces del 1 al 16, vos... No, del 1 al 16 no. Apa, ¿cómo? ¿Entonces qué? ¿De dónde? Del 16 al 1, del 16 al 1. Mira, voy a decirlo de este modo. El que está por salir de vacaciones hace las cosas como quiere. Olvídate. Sí, claro. sí, no. Si está por salir de vacaciones. Yo puedo molestarlo nomás. A ver. Qué increíblemente prolijo que... Vos fíjate la prolijidad con la que ponen los números. Le hace una caricia a la hoja cada vez que anota un número. Es como acaricia la hoja con la lapicera. Bueno. A ver, diga usted. Rodri. Sí. Del 1 al 60. Pero no te quedes con los números bajos. Tenés esa obligación. ¿Cómo? A ver, del 1 al 60. Del 1 al 60, pero no te quedes en los números bajos. Che, prepárense que nos quedamos hasta las 6 de la tarde hoy, ¿eh? Vamos. 52. 52. A ver. No. Otro. Le voy a pedir a mi tía que saque a pasear al perro. A ver. El 43 nos apunta Rodri Poloni. Ay. Tampoco. Rodri Poloni. Me la estás haciendo difícil. Todo falta uno, faltan dos. Yo no me quiero pelear con vos antes de irte de las vacaciones. Uno más. Pero vos le hiciste difícil. Está bueno porque Nica le dice a Rodri, me la estás haciendo difícil. Sí. En realidad vos hiciste una cosa un tanto sofisticada. Así yo no. Lo bueno es que esto es recontra azaroso. Entonces va a haber fair play garantizado. Número 25. El número 25. Nelly. Lo dijo así de una. La ganadora entonces es Nelly. Nelly 505 con el Peugeot. 505 con el Peugeot, exactamente. Lindo auto el Peugeot 505. Che, Nelly, felicitaciones, te ganaste entonces las porciones de ravioles de Bon Apetito. El sabor de la pasta es de Bon Apetito. El sabor de la pasta de Río Gallegos. Este fin de semana va a comer de arriba nuestra amiga Nelly. Y a los demás, gracias por el cariño, por el amor que recibimos todos los días con sus mensajes. La semana que viene participarán de los nuevos sorteos que tenemos para hacerlos felices todas las mañanas. Y más. Y más también. Son las 12:25 y nuestro compañero que está a punto de salir de vacaciones oficialmente aquí de la radio, hoy nos dijo, chicos, por favor terminemos puntual. Y de hecho estamos terminando recontra en horario. Bueno, primero y antes que nada, estimado Héctor Nica Mancilla, felices vacaciones. Gracias, Leandro. Aunque técnicamente salís de vacaciones el domingo, porque laburás el fin de semana en la web. Exacto. ¿Tenés una heladerita lista? Las cosas de la heladera fue consigna a mediados de enero. ¿Qué no puede faltar en la heladerita cuando salís al campo? Exacto. Ya está todo listo. Ya está todo listo. No hace imaginación, después. Está bien. Después vamos Tengo que buscar las cosas donde están. Está muy bien. ¿Tenés planes? ¿Planes que decir, bueno, de hacer en casa, de una película, una serie? Decir, sí, tengo. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se viene a ir a pasear? Sí, olvídate, ir a pasear. Un poquito, estar en la casa, salir con Mariana, dar una vuelta. También, pero pegarle tremenda acostada a la cama. Vas a usar la cama como corresponde, digamos. Todo el tiempo. Cama arriba, cama abajo. Pegarle tremenda siesta. ¿Hasta qué hora dormís cuando estás de vacaciones? Es decir, cuando podés dormir, ¿hasta qué hora dormís? Y en la mañana se me dificulta, pero en la tarde le mando una siesta de 9:30 de la tarde a 6 de la tarde. Está muy bien. Claro. Eso ya deja de llamarse siesta para llamarse... Claro. Sí, dormís en dos etapas, ¿no? Etapa nocturna y etapa... Sí. Una cosa a mí me pasa lo mismo que después salgo de salir en la noche. ¿Tenés tendencia a volverte noctámbulo en vacaciones? Sí. ¿Viste? Si fuera por mí, sería noctámbulo, pero no, es muy difícil. Para mí es un grave error igual ese, porque después tenés que volver a la rutina y es muy difícil cambiar los hábitos y correr los tiempos. Pero no te digo todos los días, No te digo todos los días acostarte a las 5 de la mañana. Pero... Yo a la noche no tengo sueño. Yo creo que, pero fuera de joder, en serio, yo creo que hay que ser muy estricto con el tema de los horarios. Y más en vacaciones, pero es difícil también, porque te juntás y vas a ir a dar una vuelta como un asadito y ya te acostaste tarde. Claro.
Pero cuanto menos se desajusten los horarios, más fácil es la vuelta. Cuesta menos volver a laburar. Totalmente. A la noche, te tenés que ir a dormir en lo posible temprano. Es el cabezón Roger. Esa frase la inmortalizaron varios, pero acá vos, Brian, el yo a la noche no tengo sueño, es una gran frase de Centurión. Bueno, un jugador indisciplinado, hay que decirlo, ¿no? Un gran jugador, pero muy indisciplinado y hacía otras cosas de su vida. Vamos a cerrar recontra puntual a las 1:30. Cerramos con datos del tiempo, si te parece, Rodri, y lo que quieras, Brian, desde la consola de Bob Marley, que atravesó el aire del programa porque hoy es el día de Bob Marley, en homenaje, en verdad, a la fecha de su fallecimiento. 19 grados, la temperatura, cielo parcialmente nublado. Está soplando el viento de a poquito. Lejos estamos de un clima propio de donde es nuestro querido Bob Marley en Jamaica. Pero igualmente vamos a tener un día lindo hoy. 21 grados la máxima, 11 grados la mínima para hoy, 19 grados en este momento la temperatura. Lindo, digo, en cuanto al cielo, uno mira el cielo y dice qué lindo día. Uno mira el cielo y dice qué lindo día. Pero es para verlo desde adentro de la casa hoy. Y una giostra di colore il cielo. Porque sí, exactamente. Vamos a tener, mira, por la tarde un cielo parcialmente nublado como ahora, 80 kilómetros de ráfaga, cerca de las 3 de la tarde. Ráfagas todo el día en realidad. De acá hasta la noche, entre 70 y 80 kilómetros de ráfaga, viento entre 40 y 50. Y el extendido, ¿qué va a pasar el fin de semana? ¿Cómo arrancan las vacaciones de Héctor Níquel Mancilla? A ver, esa me interesa. Sábado 7 de febrero. Sí. ¿Cómo va a estar mañana? Mañana vamos a tener un día con un cielo despejado por la mañana hasta cerca de las 3 de la tarde, cuando va a empezar a nublarse un poquito, pero una nubosidad variable con muy pocas nubes. En realidad va a ser un día lindo, el cielo va a estar despejado. Ahora, tema viento, vamos a seguir con algo parecido a lo de hoy. 80 de ráfaga, 50 de viento y temperaturas que van a oscilar entre los 12 y los 18 grados de temperatura máxima. Bueno, va a rotar. En el caso del domingo, las temperaturas se van a mantener 17 la máxima, el viento rota, va a empezar a soplar del norte. Todo el domingo va a soplar del norte el viento. Y vamos a tener una temperatura máxima entonces de 17 con vientos que van a oscilar entre los 15 y los 25 kilómetros por hora y algunas ráfagas de viento de voy a poder hacer kitesurf 30 kilómetros por hora por la tarde. Es decir, va a ser un día lindo, va a ser un día muy lindo el domingo. Cuando arrancan las vacaciones no veo por lo menos, no se ve que haya ningún día de 27, 25, 23. Lo que veo sí son días de que puede cambiar, pero ponerle días de 15, día de 14. Eso es la semana que viene, ¿cierto? La semana que viene, días de 14, 15. Bastante bajo. Y con viento, algunos días con menos viento, más viento, pero cielos nublados. Eso es lo que más o menos veo que se viene la próxima semana. Felices vacaciones, estimado Héctor Níquel Mancilla. También Fer Tornú está saliendo de receso. Salió de vacaciones. Aquí, vuelve el lunes Sandro Díaz, nuestro productor. Así que le daremos Juli Quirós. Braver de la 100.9, arriba el día, modo verano. Próximo lunes nos encontramos. Soy